yo creo que podemos ir arrancando de a poco, a ir presentando un poco a- a Miguel. Yo puse una presentación breve de él ahí en el aula virtual, pero de igual manera me parece importante poder contar un poco quién es y por qué está compartiendo acá con nosotros, ¿sí? Bueno, Miguel Ahumada, Miguel Ángel Cristian Ahumada, licenciado en Educación y Pedagogía de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, Casa Central. Es magíster en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Es doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, Cataluña. Su tesis fue sobre la adaptación del método Paulo Freire en la formación de adolescentes. Y es doctor en Filosofía por la Universidad Estadual de Paraná, Toledo, Brasil. Tenemos el agrado de poder contar, en primera instancia ahora a la distancia, a la virtualidad, con la presencia y la participación de él, que es un docente y un investigador destacado en el campo latinoamericano. Su trayectoria académica y profesional está estrechamente vinculada a lo que nosotros venimos trabajando en los módulos anteriores, que tiene que ver con el pensamiento crítico, la filosofía latinoamericana, la educación en derechos humanos y las pedagogías emancipadoras. Actualmente el doctor Cristian Humada desarrolla actividades de docencia e investigación con dedicación exclusiva en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, en Brasil, una institución que fue creada justamente, como algunos conocen, con el propósito de fortalecer la integración regional y promover la producción de conocimientos desde una perspectiva más latinoamericana e intercultural. Bueno, a lo largo de su trayectoria, Miguel ha trabajado en diversos proyectos de investigación, formación docente y extensión universitaria que están vinculados con la educación crítica, la ciudadanía, los derechos humanos, la ética, las metodologías de investigación y el pensamiento latinoamericano. Sus estudios y publicaciones se han centrado principalmente en las contribuciones de Paulo Freire, en las relaciones entre educación y transformación social y los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en contextos marcados por la desigualdad y las herencias coloniales, ¿sí? La producción académica y la experiencia y trayectoria del doctor Cristian Humada están marcados por una permanente articulación entre la teoría y la práctica, ¿no? Buscando siempre promover una educación comprometida en la construcción de sociedades y proyectos educativos que sean más democráticos, justos e inclusivos, ¿sí? Entonces, en este módulo 3 está dedicado al enfoque metodológico de la educación popular y liberadora. El doctor Ahumada nos acompañará en la reflexión sobre las metodologías de la investigación participativa, la sistematización de experiencias, la investigación-acción y la construcción colectiva del conocimiento, que son herramientas, ¿no?, fundamentales para pensar una educación situada y transformadora desde nuestros lugares, desde nuestros entornos, desde nuestros contextos. Así que le damos una cordial bienvenida y agradecemos la participación del doctor Ahumada en este trayecto informativo, convencido de que sus aportes enriquecerán significativamente nuestro espacio de formación y nos llevarán a una reflexión colectiva. Gracias, Miguel, por estar, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Genaro. Qué bueno que me hayan convidado. Estoy muy feliz con la invitación y espero poder contribuir en todo lo que tú has mencionado. ¿Ya? Feliz de conocerlo a todos y a todas. Ya Genaro me ha presentado, entonces no es necesario que vuelva a presentarme. Simplemente decirles que estoy muy feliz de poder participar en este curso de especialización junto a ustedes. A algunas personas ya la conozco. A Blanca. Blanca trabaja conmigo en un proyecto. ¿Hace cuántos años, Blanca? Son unos 5 años más o menos. Ha hecho investigación de campo, investigación teórica conmigo, ha participado en algunas. Yo he ido a la escuela de banda donde ella trabaja, entonces somos, más que profesor-alumno, somos bastante amigos y cercanos con Blanca. Bueno, los demás, un gusto en conocerlos. Estoy viendo aquí la lista, un gusto, Ale, Blanca, hay otra Blanca, Javier, Karina, Lucas, Mayara, Marcelo, Nadia, Nouni, Rosa, Rubén, Tatiane, Vicente Ríos y Yamir. Buenas noches a todos y todas, ¿sí? Si les parece, ya podemos más o menos comenzar. Si quieren decir alguna cosita por ahí, o aprovechamos bien el tiempo y comenzamos. ¿Sí? ¿Comenzamos entonces? ¿Les parece, Genaro? Sí, Miguel, arrancamos. Entonces, se está observando un PowerPoint que estoy mostrando aquí. A ver. Sí, se ve. ¿Sí? Yo después se los voy a... Es que lo que pasa es que cuando entran en la presentación de PowerPoint, yo ya a ustedes no los consigo ver. ¿Ya? Ahora salió, parece. ¿Y ahora? No, Ahora no se está Ya. bien.
Ya, lo que voy a hacer, esto pasa a veces, son problemas del Google, de la Google, lo voy a transformar a PDF, bueno, Ok, y en PDF ya sale mucho más fácil. En PDF no se pierde. buenísimo. Solo un segundito. Ya, espérenme solo un poquito. Buenas noches, Silvia. ¿Se ¿Ahí están el conectando? PDF les aparece? A ver. Sí, ¿Y Sí, ahora sí, que lo agrandé, les sigue apareciendo? sí. sí, Ya. sí, sí. Bueno, entonces, la decisión que hemos tomado junto con Genaro es que no es bueno ver poco de mucho y sí en estas instancias, que son cursos con un módulo un poco más apretado, ver mucho de poco. Bueno, pero ese poco tampoco es tan poco, porque es un poco extremadamente importante y tiene que ver con la propuesta pedagógico-política de Paulo Freire, que tiene muchos elementos de la investigación social y a veces llamada de etnografía freiriana, y que tiene años consolidándose a partir de la propia experiencia de Freire, tanto en Brasil como en otros lugares de América Latina, en Chile, en Perú, en Bolivia, Centroamérica, e inclusive en los Estados Unidos. Después de esas experiencias que Freire tuvo en América Latina, Freire es convidado por el Consejo Mundial de Iglesia en Ginebra y desarrolla su propuesta metodológica en países que se estaban acabando de independizar de las metrópolis colonialistas europeas, en especial los países lusofalantes, o sea, de habla portuguesa, como Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, entre otras. Entonces, es un autor importantísimo a nivel mundial y que dentro de toda su propuesta pedagógica existe sobre todo un método de investigación, ¿ya? Y es un método de investigación que es completo porque no es solo investigar, bueno, sino que también es proponer y desarrollar, ¿ya? O sea, propone una investigación que culmina con una ejecución. Y por lo tanto es un método bastante completo que lo hemos trabajado aquí durante mucho tiempo. Yo lo trabajo desde cuando daba clase en la enseñanza media en Chile, y pueden confiar que los resultados llegan en la medida que uno lo va conociendo, lo va incorporando a nuestras prácticas pedagógicas. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en este módulo: cómo podemos utilizar la propuesta de Paulo Freire o el llamado método de Paulo Freire. No obstante, Freire nunca le gustó la palabra método, ¿ya? Sin embargo, lo voy a utilizar porque a nivel latinoamericano se le suele llamar de método porque son muchas las formas que Paulo Freire le llamó a su propuesta político-pedagógica. Bueno, entonces, y había que escoger una, no se escogió ninguna y se comenzó a llamar de método y se hizo famoso por ese nombre. Entonces, sin más, vamos a ver qué Paulo Freire tiene para enseñarnos y para que nosotros podamos adaptarnos a las prácticas pedagógicas que desarrollamos en la educación básica y educación media, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber como antesala al método de Paulo Freire es que se trata de un método participativo, ¿ya? Eso significa que los agentes que están envueltos en el proceso de adquisición de conocimientos y sobre todo construcción dialéctica de conocimientos son personas que se relacionan o tienen un contacto afectivo amoroso entre ellos, en donde se escogen los temas que se van a estudiar, los temas nacen de las experiencias existenciales de los sujetos que participan, y para que eso se pueda concretizar es necesario que que el profesor se transforme también en un investigador de la realidad objetiva, concreta, de quienes participarán en el proceso educativo de construcción de conocimiento, ¿ya? Todo este proceso no está fuera de una cuestión que se puede explicar teóricamente, ¿ya? Entonces, existe en esta propuesta de investigación freiriana un concepto que es bastante amplio y histórico, y que es el concepto de dialéctica. Ya vamos a observar por qué estoy partiendo por esta idea que es más teórica, y es porque es necesaria para comprender cuál es el fundamento básico, la relación opresor-oprimido, que Freire menciona en muchos de sus textos, para que podamos comprenderla de una perspectiva más académica. ¿Ya? Ya vamos a pasar a la idea de educación popular, a la idea de pedagogía crítica. Mientras tanto, en esta primera diapositiva quiero explicarle algunas cuestiones muy importantes, ¿ya? Miguel, Esa te cuestión, interrumpo un ratito. Ahora no se está viendo la presentación. ¿no? No, no, no. ¿Por qué se sale? Y ahora, A ver. No, ahora sí. Ahí empezó, sí. ya. Uy, me parece que cuando la agrando, se va. Entonces la voy a mantener así ¿Se chiquitita, ve ¿da para bien? ver? Sí, 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 se ve bien así. Ya. Bueno, entonces, eso que tenía que explicarles tiene que ver con la forma en que comprendemos el mundo, ¿ya? Entonces, esa forma en que comprendemos el mundo, bueno,
dependiendo del lugar donde uno habite, existen procesos más de relación con la naturaleza, cómo interpretamos la naturaleza, eso se puede observar en los pueblos originarios, ¿ya? Y sin embargo, cuando entramos en Freire, entramos en la creación de la escuela occidental. Y por tanto, la escuela occidental tiene una construcción histórica que necesitamos comprender a partir de este concepto para mejorar nuestra comprensión de Freire, ¿ya? Uno de los conceptos centrales en la pedagogía de Freire es la relación dialéctica que mantenemos con el mundo, ¿ya? Y no solamente la relación dialéctica que mantenemos con el mundo, sino con las personas que actúan y que construyen el mundo. Entonces, ese concepto de dialéctica se puede entender en síntesis como una lucha entre ideas o fuerzas opuestas, o la síntesis entre los opuestos, ¿ya? Tesis, antítesis, burguesía, proletariado, dominio del conocimiento, alineación, ¿verdad? Finito, infinito, bueno, malo, etcétera, etcétera. Entonces, esa dialéctica, en la propuesta de Freire, tiene una línea histórica que parte con Sócrates, sigue, bueno, va un poco más atrás, ¿verdad? Sigue con Hegel, se observa en Marx y se observa en Gramsci, ¿ya? Entonces, solo para comentarles lo siguiente. Cuando los pensadores atenienses comienzan a surgir, por allá por el siglo VI antes de Cristo, uno de ellos, tal vez el más importante de los presocráticos, se llamaba Heráclito de Éfeso. Bueno, entonces, de acuerdo con Heráclito, nuestra realidad, o el lugar donde vivimos y donde tenemos conciencia que vivimos, se da en la relación dialéctica entre las cosas, ¿ya? Y esa relación dialéctica genera que existan opuestos, ¿ya? Una de las famosas frases, una de las más famosas frases para demostrar aquello, de acuerdo con Heráclito, es que el pez, el agua del mar es vital para el pez, ¿sí? Sin embargo, es mortal para el ser humano. O sea, una cosa, un elemento de la naturaleza, puede generar diferentes tipos de comprensiones. Para algo tiene un valor simbólico vital, mientras que para otros puede ser mortal, ¿ya? Y cuando el ser humano se relaciona con esas cosas que se le oponen, normalmente busca un proceso de interpretarlas, busca transformarse a partir de ellas. Son realidades que nunca están estáticas. A eso Heráclito le llamaba la armonía, ¿ya? Entonces, Heráclito también es famoso por una frase que tal vez todos conocemos, en donde indica que la realidad nunca es estática, sino que siempre está en constante movimiento. Y ese constante movimiento lo podemos observar en el cambio, la transformación de todas las cosas. Heráclito es el famoso creador de la frase de que nunca es posible bañarse en el mismo río dos veces, porque todo está en constante fluidez, todo está en constante transformación. Entonces, la base de la dialéctica heraclitiana consiste en que la realidad es movimiento, la realidad es transformación, la realidad nunca es estática, nunca es fija, sino que está en constante proceso de transformación. Y por otra parte, la realidad también nos puede presentar opuestos. Bueno, como la metáfora del pez, ¿sí? El agua del mar puede ser mortífera para el pez, pero también puede ser, o sea, es vital para el pez, pero es mortífera para el ser humano. Entonces, desde esas bases es que Hegel y Marx construyen toda su teoría de analizar la historia de la humanidad, ¿ya? Sócrates, ¿por qué está aquí Sócrates? Porque Sócrates es un axioma importante para comprender a Freire, porque entra en el proceso dialéctico de que nos relacionamos con el mundo de manera tal que vivimos teniendo conciencia de las cosas sin colocarlas en un proceso de problematización. Aparentemente nos creamos en nuestra conciencia algunas verdades que se nos interiorizan sin ser realmente verdades por el hecho de que nunca fuimos capaces de cuestionarlas, ¿ya? Siempre pensamos, la educación es esto, y nunca alguien nos cuestionó sobre si nuestra idea de educación es real o se apega a la realidad o no. Entonces, en Sócrates hay algo importante en Freire que es su proceso de mayéutica, ¿ya? Yo creo que todos ustedes, o la mayoría de ustedes tal vez escuchó en qué consiste la mayéutica socrática, ¿ya? Entonces, la madre de Sócrates era partera, ¿ya? Entonces, de acuerdo con Sócrates, su filosofía es más o menos similar a la profesión que tenía su madre. ¿Por qué dice él? Porque mi madre no creó el bebé que está dentro en el vientre de la mujer, sino que su función de partera consiste en ayudar a que esa mujer dé a luz el bebé. Y por lo tanto, él no participa directamente en la creación, sino que está ahí. Bueno, o sea, su madre no creaba el bebé, simplemente ayudaba a parirlo. Y la mayéutica significa literalmente eso, dar a luz. Bueno, construir, o sea, dar a luz, sacar algo que está en el interior. Por lo tanto, si han de tomar nota, aquí algún apunte, podemos decir que para Sócrates el conocimiento es embrionario.
¿ya? El conocimiento está dentro del propio sujeto. Y para que ese sujeto tome conciencia o consiga construir los elementos que le permiten fundamentar su propio conocimiento o cuestionarlo de manera tal de tomar conciencia de que estaba equivocado o estaba construyendo su raciocinio a partir de falsedades, la única forma que tenemos de hacerlo es cuestionando, es interrogando, es colocando el conocimiento en un proceso dialéctico que el propio Sócrates le llamó diálogo provocador, bueno, que sería básicamente la mayéutica. Entonces, Sócrates no odia o no está en contra del ignorante, su problema es la ignorancia, porque así como sus grandes discípulos, Platón, Critón y Xenofonte, para Sócrates, todos los sujetos, por el hecho de tener experiencias en el mundo, saben algo. El problema está es que no lo saben desde un nivel de objetividad que les permita defender esa posición. Y Sócrates crea este proyecto que consiste en pasar de la ignorancia o ilusión al conocimiento a partir del diálogo provocador, ¿ya? Lo que hacía Sócrates, su proceso de mayéutica famoso, tenía dos momentos. El primer momento se le llama ironía y el segundo momento se le llama lemageu, bueno, que significa literalmente parir. La ironía consiste en compartir con un grupo dialogante o con mi sujeto dialogante, puede ser una o varias personas, en donde se da una definición de algún tema. Bueno, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un médico qué es la salud. Entonces, ese médico, lógicamente, me va a dar una respuesta acerca de su concepto de salud. Frente a su definición, yo puedo cuestionar su idea de su definición de salud, de manera tal que lo fuerce a crear nuevas ideas y tal vez demostrarle que su idea de salud no se apega a una realidad objetiva. ¿Cuál es la utilidad de la salud? ¿Por qué existen los médicos? Bueno, son cuestiones que ya vamos a observar en Freire, que tienen mucho que ver con la dialéctica socrática, y en el fondo, en Sócrates observamos dos cosas. Estas son las más importantes, pues si están tomando apunte, ¿ya? La primera, el conocimiento es embrionario, está dentro del sujeto que vive en el mundo, ¿ya? O sea, yo no puedo depositar nada en la conciencia de él. Lo que puedo hacer es que a partir de preguntas, a partir del proceso de ironía, que no tiene nada que ver con la ironía que nosotros conocemos, a partir de ese proceso de ironía, desafiarlo a que comprenda mejor lo que cree que ya sabe, a partir de su propia experiencia. Entonces es un primer elemento importante, el conocimiento está en el sujeto. Bueno, la segunda cuestión importante que se ve en Sócrates, y eso es un axioma bien grande en Paulo Freire, es que el conocimiento no se construye en soledad, sino que el conocimiento, para que se desarrolle, necesita de por lo menos dos personas. O sea, en Sócrates el conocimiento es colectivo y se da a partir del diálogo provocador. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está quedando claro eso? ¿Puedo avanzar? Si no me responden, no sé si me están escuchando. Sí, está bien. Sí, sí, adelante. Ya, vale. Es que ya no lo consigo ver porque estoy con la presentación aquí compartiéndola. Cualquier cosa, Miguel, si ellos escriben en el chat o algo, yo te aviso, ¿sabes? O si alguien levanta la mano. Ah, ya, vale. Pueden hacerlo en cualquier momento, ¿saben? Así, cualquier cosa, Miguel está ahí disponible para disipar Sí, nosotros le vemos, sí, a Miguel. Ah, ya, vale. Ya. Entonces, las tesis, las ideas tanto de Heráclito como de Sócrates son un subsidio muy grande en Hegel. Bueno, el problema es que Hegel termina estableciendo una teoría de la teoría, o sea, elimina la praxis y la transformación en la lucha de clase. O sea, llega a un conocimiento profundamente teórico de la realidad, donde toda idea es una idea. Bueno, sin embargo, Hegel es fundamental en Marx, Marx es fundamental en Gramsci, tanto Marx como Gramsci son fundamentales en la pedagogía de Paulo Freire, ¿ya? Aunque parezcan ser accidentales. O sea, no es que Freire haya tenido que leer completamente a Marx o completamente a Gramsci para desarrollar su teoría, sin embargo, son autores que permiten comprender mejor lo que Freire propone, ¿ya? Entonces, para Hegel, el movimiento, o sea, kínesis es la palabra en griego, todo movimiento es el proceso del todo. O sea, no existe en ningún punto de la historia, o los resultados, o los excedentes, o los restos que tenemos de la historia, para comprenderla como tal, nunca hubiesen sido posibles si el ser humano no hubiese sido un agente de movimiento, ¿ya? De acuerdo con Hegel, ese movimiento se da entre contrarios. Bueno, y la única forma que tenemos de comprenderlo es si nosotros colocamos algún elemento desde una propuesta positiva, que sería la tesis, sometida a su contrario, que sería la antítesis, y en la lucha entre ambas fuerzas, entre ambas ideas, somos capaces de crear una síntesis. Bueno, por ejemplo, yo puedo decir aquí, Brasil tiene el mejor sistema de vacunación del pueblo del mundo.
Esa es una forma positiva, ¿no es? Eso sería, en Hegel, una tesis, ¿ya? O sea, una afirmación positiva a mediana aproximación de una realidad que yo puedo visualizar. La antítesis sería de que Brasil tiene un sistema precario de vacunación de su población. Cuando yo tengo una tesis, tengo que buscar todos los elementos que me permitan fundamentar esa idea. Y ahí voy buscando el Sistema Único de Salud de Brasil. Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos que produce vacunas, tiene una amplia historia, tiene universidades que trabajan produciendo vacunas, tiene el Instituto Butantan que produce vacunas. Las vacunas en Brasil son todas gratuitas, a excepción de algunas pocas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La mayoría de la población tiene una ficha de vacunación muy efectiva. Y coloco del otro lado, o sea, existen los puestos de salud donde cualquier persona, no siendo incluso brasileño, puede ir a vacunarse. Comparo eso con otros países, por ejemplo, en Chile las vacunas contra la hepatitis B son pagadas, en Brasil es gratuita, las vacunas contra otras enfermedades en Chile son pagadas, aquí son gratuitas y son de fácil acceso, ¿ya? Voy juntando todos esos antecedentes como mi defensa de la tesis. La antítesis es buscar todos los elementos que no me permitan fundamentar que Brasil tiene el mejor sistema de vacunación del mundo. Y ahí voy juntando todos los antecedentes problemáticos que puedo desarrollar. Esto lo establezco como una lucha entre contrarios. ¿Por qué? Dice Hegel, porque el enemigo siempre dice algo de mí. Y eso se aplica inclusive en nuestras relaciones con personas, ¿verdad? O sea, el que me odia algún poco de verdad tiene de mí, ¿sabe? Que necesito considerarla para autoasegurarme. Entonces, para autoasegurar la tesis, necesito observar y pensar cuáles son los fundamentos de la antítesis, ¿ya? Hay vacunas que han estado vencidas, se pierde mucho dinero en unas vacunas y en otras no, está faltando esta vacuna y esta otra está con excedente, la industria farmacéutica brasileña se ha metido de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la síntesis sería, ¿cómo yo hago que estos contrarios me den una posibilidad de comprensión mejor de la realidad? O sea, la síntesis vendría a ser el resultado que yo observo de este movimiento entre contrarios. Bueno, donde llego a una realidad más concreta y objetiva, que posteriormente la síntesis se transforma en tesis, la coloco una antítesis y nuevamente paso al proceso de síntesis. Dice Hegel que como es movimiento, siempre es cíclico. ¿Hasta aquí todo bien? ¿El ejemplo dejó claro más o menos eso? Sí, ¿Sí? Entonces, es un método de investigación, solo que Hegel trabaja a nivel teórico, lo trabaja a nivel de ideas, ¿ya? Para Hegel, el filósofo tiene la función del búho de Minerva. Cuando los hechos suceden, la teoría del búho de Minerva, ¿verdad? Minerva, o Palas de Atenea, la diosa griega, volaba por sobre la historia, por sobre los hechos, para comprenderlos de una manera observativa, contemplativa. Bueno, entonces Marx se revienta con eso. Y ahí viene la onceava tesis las tesis de Feuerbach, ¿verdad? La onceava tesis, que es la más famosa, donde dice, los filósofos se dedicaron a pensar el mundo cuando en realidad lo que hay que hacer es transformarlo. ¿Sabes? O sea, comparte la dialéctica hegeliana, pero niega el hecho de que el mundo no sea posible transformarlo desde una lucha entre opresores y oprimidos. Bueno, burguesía, proletariado, ¿ya? La tesis antítesis en Marx sería la lucha de clases. La síntesis que encuentra Marx para ese proceso de contrario sería la lucha de clases. Bueno, entonces, ¿qué dice Marx? Dice que la dialéctica se da en la contradicción o lucha entre burgueses y proletariados, o sea, entre aquellos que son dueños de los medios de producción y que absorben al trabajador a través de procesos de producción que generan una plusvalía gigante, y en donde el proletario vende su fuerza de trabajo a costa de perder su participación en la historia, ¿ya? Entonces, aquí hay una cuestión importante que es necesario mencionar. Bueno, desde Aristóteles en adelante, el concepto praxis fue entendida como una actividad teórica, ¿ya? Aristóteles diferenciaba entre poiesis, praxis y teoría. Son los tres tipos de movimiento, de acción o de actividad que Aristóteles consigue distinguir. La poiesis es siempre una actividad productiva, ¿ya? Es algo que excede al sujeto. Por ejemplo, una persona que trabaja como luthier, cuando crea una guitarra, está haciendo un proceso de poiesis. ¿Por qué? Porque el producto lo excede, está fuera de él. Bueno, está fuera de él. Así podría ser un zapatero o cualquier cosa que genere un producto, ¿ya? Entonces, es un proceso de producción que está fuera del sujeto que lo produce. La praxis en Aristóteles viene a ser las actividades de carácter éticas o dianoéticas, las actividades éticas o dianoéticas que favorecen la producción del carácter. Bueno, o sea, son bienes internos al sujeto.
no los observa en forma de producción, ¿ya? De ahí su teoría de las virtudes, su teoría de la virtud ciudadana, etcétera, etcétera. Y la última actividad, la actividad teórica o la actividad teórica, de acuerdo con Aristóteles, consiste en la contemplación de las verdades, ¿ya? O en las causas, ¿ya? De todas las cosas, pero por sobre todo en la actividad de contemplar una verdad. Por ejemplo, contemplar los movimientos celestes, entender su fundamento. O sea, ya no sería apenas producir la guitarra, sino que sería entender qué es la madera, ¿ya? ¿Por qué la madera la tengo que meter, dependiendo del tipo de madera, yo la tengo que meter en un agua más o menos tibia o fría para que se vaya creando el molde? Entender eso desde la teoría, por el hecho mismo de contemplar cómo las cosas se dan, ¿ya? Entonces, de acuerdo a Marx, en la estructura histórica y sobre todo en la sociedad capitalista, la poiesis, o sea, la producción, quedó a cargo del pueblo. El pueblo solo produce y no participa ni de la praxis ni tiene acceso a la comprensión teórica del mundo. Y esa praxis y esa comprensión teórica del mundo quedó en las élites y en los burgueses, bueno, que ejercen su praxis a partir del control de los sistemas políticos. Bueno, o sea, instauran un proceso hegemónico de control en donde ellos siempre serán aquellos que dominan y poseen los medios de producción, que favorece alienar al proletariado a la mera producción de artefactos. Bueno, y la dialéctica en Marx consiste justamente en la relación burgués-proletario, y la síntesis vendría siendo el proceso resultante de la lucha de clases, que sería el estado utópico de Marx, en donde las luchas de clases, o sea, las clases se disuelven y los seres humanos pueden gozar de todos los resultados de su propio trabajo. Bueno, es mucho más que eso, pero como no estamos en una clase sobre Marx, estoy apenas mostrando algunos elementos. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? ¿Puedo seguir a Gramsci? Sí, ¿Ya? Entonces, Gramsci es para mí aquí es muy personal, pueden discrepar, muchas personas discrepan, para mí es el mejor lector de Marx. Bueno, ¿por qué? Porque Gramsci consiguió aterrizarlo precisamente al método necesario o a la visión necesaria que el marxismo debería desarrollar, ¿ya? Entonces, de acuerdo con Gramsci, en muchos de sus textos, la concepción dialéctica de la historia, les puedo enviar ese texto, después, creo que lo tengo aquí a la mano, ¿ya? Este es un texto interesante de Gramsci, que se llama Concepción dialéctica de la historia. Hay otros que son cuadernos de la cárcel. Entonces, la tesis principal de Gramsci es que hasta ahora la estructura social que se ha dado, las democracias representativas en Europa, comienzos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no han hecho otra cosa que perpetuar a los sujetos en una profunda ignorancia. Y él llama eso de alienación de la ignorancia, ¿ya? ¿Por qué? De acuerdo con Gramsci, cuando el sujeto ignora los elementos que le permiten comprender la dicotomía opresor-oprimido, burgués-proletario, ¿sabes? Sociedad capitalista-trabajador, no consigue se situar y encontrar su lugar en el mundo. Entonces, él dice que existen dos estructuras, o tres son más estructuras, voy a mencionar solo dos estructuras gigantes. La primera que él llama superestructura, que sería el Estado, ¿ya? El Estado controla, ¿ya? ¿Y las controla qué? Las otras estructuras hegemónicas que vienen más para abajo, que son instituciones, como por ejemplo la iglesia y la escuela. Me voy a quedar con esas dos. Bueno, son más. Entonces quedémonos con la superestructura, que sería el Estado, que domina de alguna forma, o manipula, o paternaliza, o domestica a los seres humanos a partir de principalmente dos otras instituciones hegemónicas, como serían la escuela y la religión. Bueno, entonces, ¿qué dice Gramsci? Que la hegemonía se consigue mantener a partir de esas estructuras hegemónicas, porque la iglesia o la religión controla la moralidad, la forma que el sujeto tiene que ser, y la escuela se asegura de que eso se perpetúe, colocando al sujeto en la ignorancia del conocimiento histórico que le permite comprender su propia realidad de sujeto oprimido. Bueno, entonces, ahí tenemos esos dos espacios de opresión que, de acuerdo con Gramsci, perpetúan o hacen permanente la dominación, ¿ya? En el plano intelectual, la escuela, y en el plano moral, la iglesia y otras instituciones de la sociedad. Entonces, de acuerdo con Gramsci, este es un obstáculo gigante para que se establezca la praxis marxista. ¿Por qué? Porque dice Gramsci que es el medio que el poder hegemónico domina de manera tal que nunca exista la posibilidad de que los sujetos que están siendo oprimidos tomen conciencia de aquello. ¿Y qué propone Gramsci? Algo muy simple, ¿sabes? No es tan difícil de comprender eso en Gramsci. Dice, vamos a proponer, para acabar con ese estado de hegemonía y opresión y de dominio, una situación social, socioética, sociopolítica, en donde desde el propio pueblo,
desde los sectores oprimidos, desarrollemos al nuevo sujeto del siglo XXI, que él llama el siglo XX-XXI, que sería el intelectual orgánico. Bueno, de acuerdo con Gramsci, el intelectual orgánico es una persona que nace en el pueblo, es una persona que vivió, tuvo la experiencia de la opresión en su propia carne, bueno, que pasó hambre, que vivió, pero que se sumó a movimientos políticos, que agarró los conocimientos que solamente las élites tenían acceso para comprender el desarrollo de la historia. O sea, era un sujeto educado formalmente, bueno, que tenía acceso a los conocimientos históricamente acumulados, de manera tal que se igualase en el plano intelectual a aquellos que siempre tuvieron acceso a aquello. Segundo, un sujeto que se libere de conceptos preestablecidos, como aquellos que vienen de la moralidad de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con eso, dice Gramsci, podemos hacer una revolución desde las bases. ¿Ya? O sea, no una revolución hecha de encima para abajo, sino una revolución desde las bases, a través de la formación de intelectuales orgánicos en un tipo de escuela que, si ustedes quieren buscar un poco más, Gramsci llama de escuela unificada. ¿Ya? La escuela unificada de Gramsci es bien, bien interesante porque es una escuela tanto para el trabajador como para otras opciones, en donde es un plan nacional de enseñanza de carácter revolucionario, ya que permite, primero propone el acceso de todos, una educación de calidad, pero no cualquier tipo de educación, sino una que favorezca que los pobres tengan acceso a los mismos conocimientos que le llegan a las personas que pueden pagar una mejor educación, ¿ya? Entonces, la revolución en Gramsci, la transformación en Gramsci, ese proceso de transformación se da especialmente a partir de un sistema educador. Y ese sistema educador en Gramsci no es apenas la escuela, ¿ya? Es para Gramsci los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las personas que venden alimentos en las ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, él llama eso de una comunidad educativa capaz de crear conocimiento y tomar conciencia de lo que son, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo bien con Gramsci, estoy siendo súper, estoy mostrando lo más básico, bueno, son muchas más cosas que hay ahí, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que en la pedagogía o la metodología, en la propuesta de Freire, estas ideas se deben entender como elementos que fundamentan la praxis o la experiencia, ¿ya? En Sócrates, ¿cuál es la praxis? El diálogo, provocar al otro. En Sócrates, ¿cuál es la praxis o experiencia? Es colocar nuestra experiencia en situaciones desafiantes, ¿ya? Y que el conocimiento, por el hecho de estar en el mundo, por el hecho de vivir y tener experiencia en el mundo, algo sabemos, o sea, es embrionario, y lo construimos a partir del diálogo provocador con el otro, o sea, también es colectivo. En Hegel, ¿ya? Esa idea entre contrarios se observa simplemente en la propuesta de Freire de la relación opresor-oprimido, esa dicotomía. Bueno, lo de Marx se observa en Freire porque Marx apuesta a que el proletariado debería tener acceso a partir de la energía vital de su praxis, tanto a la producción como a la praxis y a la teoría, que antes fueron las dos últimas de uso exclusivo de las clases dominantes. Bueno, y en Gramsci, ¿por qué? Porque Gramsci propone una filosofía de la praxis. Gramsci propone una filosofía donde los sujetos se instalan en el mundo a partir de su propia acción. Bueno, entonces eso es fundamental. Y Freire, ¿cómo entiende esto? Porque es interesante, porque Freire entiende que es la praxis o experiencia, o sea, es nuestra actividad en el mundo la que fundamenta la teoría y no al revés, ¿ya? Cuando está diciendo aquí teoría, Freire también está diciendo los contenidos que aparecen en los libros didácticos escolares, ¿ya? Los contenidos que enseñamos en la escuela. Los contenidos que enseñamos en la escuela, dice Freire, son teoría, que es nuestra praxis, nuestra experiencia en el mundo, la que puede cuestionarla, ¿sabes? La que la valida o la invalida, la que la cuestiona o la acepta, ¿ya? Y no al revés, o sea, no es la teoría la que constituye qué somos nosotros, no es un contenido de historia lo que nos dice que somos nosotros, ¿tá? No está con eso eliminando la teoría, porque a veces hablo en portugués, disculpen, a veces se dice que Paulo Freire quiere eliminar todos los contenidos de la escuela. Eso es absolutamente falso, ¿ya? Él no quiere eliminar los contenidos de la escuela. Lo que está diciendo es que esos contenidos escolares, esos currículos escolares, tienen que ser validados a través de nuestra experiencia dialéctica con ellos, ¿ya? Y a través del diálogo que nosotros somos capaces de mantener en relación a ese contenido. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Avanzamos? Perfecto, Sí. Miguel. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. Hasta acá, si no, avanzamos. ¿Sí? Ya, voy a tomar la última palabra, ¿ya? La palabra praxis o experiencia. Entonces dice Freire que es la praxis la que fundamenta la teoría. Bueno, ¿y cómo eso se lleva a cabo? ¿Ya? A partir de procesos de investigación o a partir de procesos de inmersión. O sea, no es llegar y decir, ya voy a dar clases, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el currículum? Que voy a... No, dice Freire, no comienza así. Pero antes que avancemos en eso,
quería señalarles algo que es muy importante. Todo lo que van a escuchar en esta y en la próxima clase se trata de un Freire que está pensando en educación para adultos, ¿ya? En las últimas dos clases que nos encontremos vamos a intentar adaptar eso a la realidad de ustedes mismos, a chicos adolescentes de enseñanza media o de enseñanza fundamental. Bueno, entonces, ¿quién fue Paulo Freire? Bien rapidito. Freire nació en 1921 en un poblado de Pernambuco llamado Casa Amarela. Su mamá era costurera, ¿ya? Y su papá era agente administrativo de la Policía Federal. De acuerdo con Paulo Freire, siempre fueron personas muy cariñosas, muy amables, y que siempre le dieron relativas libertades, ¿ya? O sea, le retiraban su libertad, dice Freire, solamente cuando él estaba en peligro. En todo lo demás lo dejaban ser. Cuando veían que estaba en peligro, su libertad pasaba a ser restringida para hacer procesos de transmisión. Entonces, cuando Freire cumple unos 6, 7 años, 5 años por ahí, todavía no estaba en edad para ingresar a la escuela, que antiguamente era los 7 años, ¿ya? En la época que Freire se desarrolla como niño, el 80% de la población brasileña era analfabeta. Pero eso no es solo Brasil, es toda América Latina. Bueno, en Ecuador alcanzaba casi el 85%, en Chile casi el 70%. O sea, toda América Latina tenía infinitamente más sujetos analfabetos que alfabetos. Bueno, entonces, alfabetizados, perdón. Entonces era una realidad en que la mayoría de la población brasileña no sabía leer ni escribir. O sea, no había tenido educación formal. Se desarrollan muchos proyectos, aquí y acá se crean nuevas universidades, centros de formación de profesores, con eso se consigue avanzar, aparecen las leyes de instrucción primaria, las leyes de instrucción secundaria, lo que posibilita que las personas tengan educación básica, media. Todo es un proceso histórico que podemos analizar en otra oportunidad. Me voy a basar en lo siguiente. Cómo Freire construye su método, ¿ya? Y se comprende mejor con las propias experiencias de Freire. ¿Por qué? La praxis valida la teoría, la praxis valida la acción, bueno, la praxis valida el devenir. Entonces, cuando él cumple 5 años, él recuerda que sus padres decían enseñarle a escribir, a leer y a escribir. Y a la sombra de un árbol de manga, perdón, manga, en español es mango, ¿verdad? Se me olvidan las palabras a veces en español. A la sombra de un árbol de mango, Freire dice que su papá o su mamá a veces se sentaban y con las ramas que caían al suelo, a la tierra, su mamá y su papá le preguntaban, ¿cuál palabra te gusta, Pablo? Y él decía, me gusta la palabra perro. Bueno, perro se escribe así, mira, esa es la P, pronuncia P, esa es la E, esta es una R, perro, ¿sabes? ¿Y por qué te gusta esa palabra, perro? Ahora escríbela tú, y él tenía que imitar con la varita cómo se escribía la palabra perro. Esa palabra me gusta porque me gustan los perros. ¿Y por qué te gustan los perros? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué tú crees que...? Entonces, ahí que estaban haciendo los papás, estaban no solamente alfabetizándolo a partir de las palabras que a él le gustaban, de sus experiencias con la naturaleza, en este caso un perro, ¿eh? Sino que además no iban del babe, vivo, bu, mame, mimo, mu, lale, lilo, lu, no. Partían de experiencias visuales, concretas, de enunciación, de codificación, donde él guardaba en la memoria cómo esas palabras se dibujaban, escritura, ¿verdad? Y qué podía él pensar a partir de ellas. Eso es axiomático en Freire más adelante, porque cuando él comience, se decide por ser educador y deja de ser abogado, él lleva eso a su propia praxis. Funcionó con él, dice, bueno, vamos a ver si funciona con la población en general, ¿ya? Esta cuestión es importantísima porque ahí tenemos una primera experiencia de Freire con su propio método de investigación y propuesta participativa, ¿ya? Entonces Freire, después se muere su papá cuando él tenía 11 años, su madre consiguió, como era muy devota religiosa, consiguió una beca en una escuela católica, Freire estudió en una escuela católica, consigue pasar la prueba de acceso a la universidad y entra a la Universidad de Pernambuco, se gradúa como abogado. Freire no es pedagogo, ya Freire es abogado. Se gradúa como abogado, sin embargo, mientras hacía el curso de Derecho, conoció a su primera esposa, que fue Elsa, y con él, y como Elsa era pedagoga, era profesora de educación primaria, Freire tuvo contacto con esos libros que ella tenía en casa, ¿ya? Sociología de la educación, filosofía de la educación, y se empezó a interesar por la parte de educación. No se decidía. Decía, si soy abogado voy a ganar dinero, si soy educador no sé qué voy a hacer. Tenía como una cuestión indecisa en su cabeza. Trabajó como inspector en una escuela, trabajó como profesor de historia un poquito para ganarse un dinerito, y de repente tiene que hacer la práctica profesional como abogado, y cuando está haciendo la práctica profesional, su primer trabajo consiste en embargar los bienes de un dentista, ¿ya? Entonces Freire va con la orden de embargo, los bienes del dentista, sin embargo, antes de emitir la nota de embargo, comienza a dialogar con el dentista, comienza a comprender quién era, qué lo llevaron al fracaso, qué lo llevaron a perder su trabajo, por qué se endeudó con el banco para comprar todos los elementos y no pudo mantener el negocio. Entonces él dice, cuando escuché al dentista, me di cuenta que las personas podemos ser más justas si dialogamos.
Las personas podemos ser más justas si comprendemos al otro. Las personas podemos ser más juntas si nos comunicamos. Y dice él, en ese momento decidí no ser abogado y transformarme en educador, ¿ya? Cuando decide eso, se suma al movimiento de cultura popular de Brasil, participa en el Servicio Nacional de la Industria, de capacitación de trabajadores, había un proceso de industrialización muy fuerte en Brasil, es nombrado director del CES y director de del Centro de Cultura Popular del Norte de Brasil, y comienza a aplicar, pues, su método, ¿ya? Ya vamos a ver en qué consiste su método paso a paso. Hasta ahí les presenté una brevísima introducción, después les puedo pasar un texto que escribí sobre aquello para que tengan un poco más de conocimiento sobre eso, ¿ya? Porque todo lo que dije está concentrado en muchos libros, entonces ahí tendría que leer esta parte de este libro. Yo lo concentré en un pequeño texto. Bueno, entonces, la investigación social en Freire consiste en lo siguiente, es también llamada de etnografía freiriana. En primer lugar, dice Freire, el investigador y los sujetos investigados se comunican, dialogan para comprender la realidad que les envuelve. Esto se observa lo siguiente. Dice Freire que, o se aplicaba pues en la metodología de Freire, que el educador, la persona que va a alfabetizar, no puede desarrollar un plan de enseñanza sin antes conocer a las personas que va a alfabetizar. Si son trabajadores rurales, si son trabajadores urbanos, si son mujeres tejedoras, si son pedreros, albañiles, si son electricistas, si trabajan en la calle, si son vendedores ambulantes. ¿Cómo una persona pretende educar a un adulto? Dice Freire. Entre adultos no sé, uno no educa a otro. Las personas se educan porque se comunican. Yo puedo aprender también de estas personas. Podemos construir un plan de enseñanza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que proponía Freire como primera medida? Insertarme en la vida de los sujetos, ¿ya? Imaginemos que en Argentina, me voy a ir un poco para ejemplo de Argentina, era necesario un proceso de educación de las personas que terminaron siendo explotadas por los procesos de producción de mate, como fueron los mensú. ¿Ya? Me parece que Entonces imaginemos que son personas que trabajan en la industria del mate en Argentina y son trabajadores rurales que necesitan o van a pasar por un proceso de alfabetización. ¿Qué dice Freire? Si a mí me toca educar a esa persona en la lectoescritura, bueno, voy a partir de ellos mismos, los voy a conocer, ir al proceso de corte del mate, me voy a sentar con ellos, voy a comer su comida, voy a escucharlo, quiero comprenderlos, que me conozcan a mí también. Entonces el investigador en ese momento se relaciona con ellos a partir del diálogo, los comprende la realidad que les envuelve a los dos, dice Freire. No es porque yo vengo de la ciudad y voy al campo a trabajar con los trabajadores de la yerba mate, en que a mí la yerba mate no me envuelve, dice Freire. Es torpe pensar eso. Te envuelve en el momento en que estás con ellos. Y por lo tanto tu misión profesional es comprender en lo que ellos trabajan, las palabras que utilizan, las cosas que realizan, cómo se relacionan con su propio trabajo, con los demás, los rituales que tienen, la forma de comer, la forma de bailar, la forma de comprender el mundo, sus frustraciones, sus esperanzas, sus anhelos de vida, las cosas que les gustan. Bueno, dice, eso es para Freire investigar, partir desde ahí, es un proceso etnográfico donde el sujeto participa de la investigación, es una investigación participativa, ¿ya? Entonces, desde que el sujeto hace eso, dice Freire, ya no es neutro. El investigador no es neutro, pues busca que los sujetos sean creadores de su propio objeto de conocimiento. Bueno, aparecer en la praxis política en el mundo. En la medida en que el investigador que va a desarrollar a cabo el proceso educativo se inserta dentro de esa realidad contextual, ya no es neutro. ¿Por qué? Porque está buscando que esas personas que han sido despojadas de su capacidad de creación, que se les ha dicho que no forman parte de la historia, que no forman parte de los elementos culturales de la historia, se les ha negado a ellos como sujetos de praxis, conscientes de la realidad que viven. ¿Qué dice Freire? Ellos mismos pueden crear eso. Y eso ya es una decisión política. Bueno, entonces la investigación social en Freire es en relación entre todos los sujetos que participarán del proceso educativo, y segundo, tiene fines políticos, no es neutral. Ya no es porque sí, no es para que los mensú, los trabajadores de la caña de azúcar aquí en Brasil, aprendan apenas cuáles son los elementos de la caña de azúcar, ¿sabes? Es que en la caña de azúcar producimos etanol y producimos azúcar. No, no se trata de eso. Dice que se trata de cómo su trabajo es algo que está en medio de la relación caña, mundo, sujeto productor, etcétera, etcétera, etcétera. Proceso de exploración. Bueno, recordemos que en los años 50, 60, cuando Freire estaba aplicando este método, en Brasil todavía no habían leyes de trabajo claras. En América Latina, en realidad, los trabajadores de la caña de azúcar, los trabajadores urbanos, rurales, trabajaban 12, 14, hasta 18 horas por día, ¿ya? Hay relatos en donde las personas dicen, yo no vi crecer a mis hijos,
no los vi crecer. A veces me iba a cortar la caña de azúcar durante 3 meses y estaba trabajando de lunes a domingo. Y mi hijo vivía solamente a 9 kilómetros donde yo cortaba la caña de azúcar. Pero no tenía tiempo para ir a verlo. Porque solo podía trabajar. Y cuando iba para allá, una vez por mes, podía ir unas horas a entregar el salario a mi esposa. Entonces, era una relación de explotación. Bueno, o sea, los sujetos eran explotados en la relación, en la estructura capitalista, y no solo eso, sino que no tenían acceso a una educación formal. Y esas personas son las que Freire entendía que participarían de un gran movimiento como política pública, con la ascensión de un presidente llamado João Goulart y Juscelino Kubitschek, antes que en Brasil, entendieron que era necesario que esas personas tuviesen acceso a la educación. Y se desarrolla en Brasil el Plan Nacional de Alfabetización, que es una subparte de un proyecto más grande que se llama Educación para Todos y Todas, ¿ya? Y es en ese contexto que Paulo Freire propone este método, bueno, que parte por una investigación social, ¿ya? Entonces, dadas esas condiciones, la praxis de una investigación social en Freire consiste, entonces, en una práctica de investigación-acción para la liberación de la conciencia y la práctica transformadora. ¿Por qué? Y aquí voy a adelantarme algunas cosas que vamos a ver, ¿ya? Imaginemos que nosotros vamos a trabajar con albañiles de la construcción, ¿ya? O sea, personas que trabajan en medios urbanos, construyendo casas, construyendo puentes, arreglando cañerías, desagües, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una de las formas que esas personas tienen de relacionarse con el mundo es la palabra cemento. Bueno, entonces, ¿qué es el cemento? ¿Ya? El cemento, entonces, tenemos que buscar palabras que formen parte de la actividad. ¿Él se relaciona con qué? A partir del cemento, a partir de ladrillos, produce, trabaja, ¿ya? Se relaciona con los otros. ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cómo él, qué desea para su vida? Bueno, se relaciona con Dios, su religiosidad, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso de la siguiente forma? La palabra cemento será una palabra para alfabetizar, ¿ya? La palabra martillo puede ser otra palabra. La palabra casa puede ser otra. Palabras cotidianas, acciones que desarrollan todos los días. Martillar, tal vez no martillo. Bueno, carretilla, grito, plomada. Son palabras que el sujeto que está ahí tiene experiencia. Entonces, para que el sujeto, los contenidos no sean distantes, abstractos, vamos a traer a la escuela contenidos que permitan esto que está aquí, ¿eh? Que sea la experiencia, la praxis, la que determine qué podemos pensar de ello. Entonces ahí coloco la palabra cemento para alfabetizar a través de un proceso que más o menos entre mecánico, pero después se transforma en un proceso de diálogo, ¿ya? ¿Y qué es el cemento? Bueno, el cemento es cómo tú haces cemento. ¿Cuántas veces hiciste cemento en tu vida? ¿Cuántas veces hicimos cemento? Bueno, ¿y qué sabemos más del cemento? Las personas saben del cemento porque trabajan con todo eso. Entonces ahí se puede preguntar, ¿y tu casa es completa de cemento? ¿Y qué pasa cuando las personas no tienen casa de cemento y ladrillo? Todas las casas en Argentina, pensemos en los años 50, 60, son de cemento y de ladrillo. Todas las casas tienen acceso a desagüe. ¿Y qué pasa si una casa no tiene acceso a desagüe? ¿Qué estoy haciendo ahí? Liberando la conciencia. La palabra cemento, la palabra ladrillo, no es apenas una palabra para alfabetizar y para enseñar a leer y escribir. Es una palabra que representa la condición existencial del sujeto, que está envuelto, ¿verdad? Se relaciona con ella, pero también le permite liberar la conciencia en el sentido de que esa palabra, cemento, explica su realidad, ¿ya? Le permite comprender aún más su realidad cuando la somete a un proceso dialéctico, como lo decía Sócrates, la mayéutica socrática, provocar al sujeto a que nos diga cómo se relaciona con el cemento para que tome conciencia, dé a luz un nuevo conocimiento. La verdad es que la palabra cemento y la palabra ladrillo me permitieron comprender que yo estoy en un proceso histórico de exploración. No tengo seguro de salud, si me caigo del edificio que estoy construyendo voy a morir y mi familia va a quedar sin ningún seguro. Bueno, trabajo 14, 16 horas diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Se libera la conciencia. La liberación de conciencia consiste en Paulo Freire en tomar conocimiento de la condición o de la estructura en donde se dan las relaciones opresores-oprimidos. Tomar conciencia de clase, ¿ya? ¿Y para qué? Para la praxis transformadora, o sea, sumarme al sindicato y decir, queremos mejorías en nuestro trabajo. Bueno, entonces, en síntesis, la etnografía freiriana sugiere, primero, ¿sí? Es una investigación social participante, pues envuelve en profundo vínculo socioafectivo entre investigador y sujeto investigado, o sea, entre profesores y estudiantes que participarán de las clases de alfabetización y lectura del mundo. Bueno, entonces se da a partir de la inmersión, el profesor
se inserta dentro de la realidad de los sujetos que se irán educando para comprenderla, levantar palabras importantes, temas importantes, sus formas de vida, sus frustraciones, sus deseos, sus sueños, sus ritos, su forma de amar, su forma de querer, lo que les gusta. Bueno, entonces, ¿qué hago con eso? Hago un levantamiento de la realidad, intento comprenderla a priori. ¿Para qué? Para que después en un proceso dialéctico, esa realidad aparente yo la pueda eh, someter a proceso de problematización para liberar la conciencia. Y después vendría ¿qué? La transformación social. O sea, el método de investigación social participante, etnografía freiriana, o como ustedes quieran llamarla, a mí me gusta llamarla simplemente método de Paulo Freire, que es más genérica, no porque me guste lo genérico, sino porque es más fácil, ¿verdad? Envuelve más cosas, es una investigación que no termina en el mero hecho de comprender. No es una investigación academicista, ¿ya? No es que yo haga una teoría y ya está la teoría, mi libro ahí, comprendí a los campesinos y listo. No, 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 dice Freire, eso no es. Es buscar la transformación social, que los sujetos se inserten en la praxis política en el mundo. Y Freire da muchos ejemplos, y el ejemplo más claro que él da es el movimiento de los trabajadores sin tierra. No sé si han escuchado el MST, famoso en América Latina. ¿Sí? ¿Conocen el MST? Sí, ¿Sí? Entonces, el movimiento de los trabajadores sin tierra, ¿ya? Ahora hay MST tanto en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, pero comienza aquí en Brasil, justamente en Paraná, cerca de Guarapuava, aquí entre Guarapuava y Cascabel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Brasil no tenía una reforma agraria, todavía no la tiene. Bueno, es increíble, llevamos años con Lula y todavía no hay una reforma agraria. Hay propuestas de demarcación de tierras, pero una reforma agraria en sí todavía no se ha podido ejecutar. Entonces, este movimiento de los trabajadores sin tierra, movimiento sin tierra, como quieran decirle, dice Freire, es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, en su convivencia, en su colectividad, entendieron que hay tierras que están desocupadas y no están siendo explotadas, no están siendo cultivadas, ¿eh? Son de grandes propietarios que tienen más y más y más y más y más, y nosotros tenemos que trabajar para ellos, darles toda nuestra fuerza de trabajo para vivir de qué? De la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, para vivir sin seguros, para tener que dar toda nuestra vida para esos sujetos. No, dice el MST, vamos a ocupar tierras y vamos a cultivar de manera tal que dentro de estos grandes movimientos hay una relación comunitaria. Bueno, nadie gane más que otro, sino que existan diferentes formas de comunidad. Se forman las primeras agrupaciones que crecen, 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 y llega el momento en que inclusive estas agrupaciones de movimientos y tierras, tanto aquí en Paraná como en Minas Gerais, para arriba, más arriba en Brasil, más al norte, formen inclusive las llamadas escuelas itinerantes, o sea, desarrollan sus propias escuelas, y nuestros niños no van a quedarse sin escuelas, y desarrollan sus escuelas itinerantes del movimiento de trabajadores sin tierra, en donde ellos enseñan los conocimientos históricamente acumulados, a comprenderse y a transformar la realidad. Bueno, a entender esa lucha política del MST. Entonces dice Freire, ese es un gran ejemplo de cómo los seres humanos toman conciencia, liberan su conciencia, porque comienzan a comprender su realidad y ellos mismos son capaces de crear conocimientos para transformar esa realidad, organizarse de manera tal de que permiten sea posible esa transformación social. Por eso no es casualidad de que el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil haya proclamado a Paulo Freire como su patrono, ¿ya? Como su patrono o guía de la educación. ¿Quedó más o menos claro con el ejemplo? ¿Sí? Entonces, aquí yo les voy a dar una otra cuestión. Yo les pedí que ustedes leyeran el libro Extensión o Comunicación, ¿verdad? sí. ¿Sí? Entonces, ese libro Extensión y Comunicación les explico aquí. Es una lectura que era una actividad síncrona, pueden tomarse el tiempo que quieran y después me envíen una hoja donde demuestren que lo leyeron, o tal vez podemos dialogarla simplemente, ¿ya? Como antesala al trabajo final. Entonces, ¿qué sucede después, Freire? Este método se torna peligroso porque las personas comienzan a participar políticamente en el mundo, ¿verdad? Es un método que tiene cuadernos tanto de alfabetización como de posalfabetización, donde hay lecturas en que al trabajador se le dice, usted es trabajador, ¿sabes? Durante mucho tiempo sus patrones le dijeron que usted no tenía historia, pero usted tiene historia, usted tiene cultura, usted produce, usted trabaja, ¿ya? Entonces eran textos muy polemizados, muy polémicos para algunos, bueno. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la Operación Cóndor, guiada por Kissinger en los Estados Unidos, y se aplican las dictaduras aquí en América Latina. Brasil no se salva de eso. El presidente João Goulart es derrocado, se instauran los milicos,
y Freire es exiliado. Es exiliado se exilia en Bolivia viene otro golpe de Estado, producto de la Operación Cóndor, y el último país que quedaba en democracia era Chile. Entonces, cuando llega a Chile, estuvo ahí entre 1965 y 1967 en Chile, había una ley, la primera ley de reforma agraria del gobierno anterior a Frei Montalva, que trajo a Freire, y ahí Frei Montalva, que en ese entonces era presidente de Chile, organiza el Plan Nacional de Educación en sectores rurales, ¿ya? Y a Freire se le encomienda escribir un libro para los formadores, porque ya era famoso por su método aquí y acá. Entonces ahí es donde Paulo Freire escribe ese libro que ustedes leyeron, que es Extensión o Comunicación, en forma de pregunta, Extensión o Comunicación. Y entonces ahí Freire desarrolla la idea de que el sujeto tiene que considerar la praxis de las personas que serán educadas. Bueno, o sea, no puedo yo llegar e imponer un sistema de trabajo para las personas que trabajan en el campo. Bueno, trabajar en el campo significa hacer investigación. El profesor debe investigar a los sujetos del campo, debe comprenderlo, no debe llevar contenidos hechos que invaliden la experiencia del sujeto. Bueno, entonces así los sujetos crean y fundamentan sus propios conocimientos. Hay un ejemplo en el libro que es con la cuestión de la lagarta. ¿Cómo se dice lagarta en español? A veces me olvidan, como hablo tanto en portugués acá. Oruga. ¿Cómo se llaman las que se comen la hoja estas plagas que se comen las hojas del sembradío? Oruga. ¿Cuál es la palabra? Pero ¿saben a lo que me refiero? Oruga. ¿Sí? Ya, las orugas. Bueno, entonces, pone el ejemplo Paulo Freire de la cuestión de las orugas, ¿ya? Entonces era una práctica común en los años 60, 70 en Brasil, de que en una plantación, cuando aparecían las primeras orugas, lo que se hacía era estacarse, bueno, empalarse la oruga. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Aquí voy a poner mi cámara para verlo, para ver si estoy mostrando bien. Entonces, se agarraba la oruga que se estaba comiendo la hojita de la plantación y se empalaba, así. Bueno, se le hacía un proceso de empalamiento. Y, bueno, se pregunta, bueno, ¿por qué hacen eso? ¿Y saben la respuesta de los campesinos? Porque así las otras orugas van a ver lo que les sucede si invaden nuestra plantación. Bueno, entonces, a eso no se le puede llamar no se le puede llamar de conciencia, tal vez es un tipo de conciencia mágica. El problema es que funciona. Entonces el investigador no tiene que decir esto es una estupidez. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque funciona. Y hoy en día se sabe que cuando una de esas orugas es empalada, ella suelta un olor, ¿sabes? Que alerta a las demás orugas de que ahí hay peligro. Entonces tal vez los campesinos no sabían científicamente cómo explicar que eso funcionaba, pero realmente funciona, ¿ya? Entonces, si el profesor que llega a decirle, esto es una completa estupidez, que no tiene ninguna explicación lógica, ¿qué está haciendo? Se está negando a comprender que los campesinos conocen el mundo a partir de su propia experiencia, que los campesinos conocen su trabajo, ¿ya? Y que tal vez, por el hecho de no haber tenido acceso a una educación formal, lo justifican de una manera práctica experiencial, que Freire llama así, pueden anotarlo ahí, saber de experiencia hecho, ¿ya? En portugués, saber de experiencia feito. Ese saber de experiencia hecho, dice Paulo Freire, es fundamental, porque eso demuestra que el solo hecho de estar en el mundo, de tener experiencia en el mundo, es suficiente como para que el sujeto pueda decir, mira, el mundo se me aparece de esta forma, ¿ya? Me vas a anular. Hey, profesor, usted me está anulando, o sea, todo lo que yo sé es tonto. Bueno, ese libro, Extensión y Comunicación, fue hecho por Paulo Freire para la reforma agraria, para que las personas que irían a trabajar en las escuelas de campo no llegaran con conocimientos hechos y dijeran, estoy frente a un montón de campesinos e ignorantes que no saben nada. No, dice Freire, usted tiene que llegar allá con estas dos cositas, con amor y con confianza, y con verdadera humildad. Solo así usted podrá entender y dar real valor a los campesinos, es decir, son vidas, son experiencias humanas, son personas que aprendieron en diferentes contextos al mío, son personas que me pueden enseñar algo. Les voy a traer los conocimientos de la academia, ¿sabes? Voy a traer acá toda la teoría de la agronomía, ¿sabes? Para decirle a estas personas que siempre estuvieron equivocados, que son ignorantes. No, dice Fren, parta de ellos, conózcalos, ¿sabes? Vea qué cosas funcionan, y si hay alguna conciencia mágica, bueno, intentemos que esa conciencia mágica pueda transformarse en una conciencia crítica, pero no a partir de la violencia vertical, sino que a partir del diálogo con ellos, a partir de comprenderlos, de ser uno más. Bueno, y dice Freire que esta investigación, este método de comprender la realidad del sujeto,
no puede funcionar si el investigador social, si la persona que aplica el método de Freire, la etnografía freiriana, no siente un mínimo de amor y confianza en las personas, ¿ya? Y Freire entiende que el amor es una necesidad humana capaz de generar actos de solidaridad y de valentía, ¿ya? Yo solidarizo con el campesino. ¿Por qué? Porque veo a la historia de opresión que ha sido sometido y que aún es sometido y no ha desaparecido, ¿ya? Yo leí noticias antes de venir aquí sobre Argentina, y aquí en Paraná todavía tenemos prácticas análogas a la esclavitud. En Argentina, que al lado de Misiones, todavía tenemos prácticas de trabajo análogas a la esclavitud, ¿ya? Y no somos capaces de solidarizar con esas personas porque no las conocemos, no tenemos suficiente amor, ¿sabes? Y la valentía de enfrentarnos a esa situación. Entonces, ¿qué dice Paulo Freire? Que es un sentimiento de entrega, ¿ya? En donde yo me entrego, me abro a la posibilidad de que el otro sea valioso, ¿ya? Y valentía, ¿por qué? Porque hay que ser valiente, dice Paulo Freire, para estar a favor de los oprimidos. Es más fácil, dice Freire, no estar a favor y, bueno, llego a mi casa, gano mi salario como profesor, como, me mantengo, hago mis cosas, voy, paso los contenidos, dice, eso es un acto dice Freire, que si bien la persona puede satisfacer sus necesidades vitales, no lo torna solidario, no lo torna valiente, no hay amor ahí. Bueno, entonces hay amor en la medida en que consigo observar las condiciones históricas de opresión que han sido sometidos estos sujetos, ¿ya? Años 60, 70, ¿ya? Entonces, es un sentimiento que favorece que las partes dialogantes se consideren ambos sujetos y no objetos. Bueno, entonces, para generar ese sentimiento tiene que ser recíproco, o sea, los campesinos, los obreros, las personas que sea que serán alfabetizadas, estamos hablando siempre de años 60, 70, ¿ya? Eso es importante destacarlo, todavía no pasamos más adelante en la actualidad. Es necesario que ellos también me quieran a mí, es necesario que ellos también sientan confianza en mí. ¿Sabes? La misma confianza y el amor que siento por ellos, también tienen que sentirla en mí. ¿Para qué, sabes? Para que el proceso de comunicación se lleve a cabo, el proceso de diálogo abierto se lleve a cabo, haya gestos de honestidad entre ambos. Bueno, y dice Paulo Freire que cuando hay amor y confianza, nadie ve como objeto a alguien que ama, ¿sabes? La persona no es posesión, la persona es en sí libertad de expresión, la persona es libertad de decir el mundo se me aparece de esta forma, yo opino de esta forma, yo tengo una narrativa de vida. ¿Cómo usted que viene de afuera, aquí, al campo donde yo trabajo, a enseñarme a leer y escribir, ¿sabes? Me va a negar mi narrativa histórica, o sea, usted me está negando mi historia, usted me está negando mi cultura, usted me está negando mis experiencias vitales, mis experiencias de existencia, yo tengo cosas que contarle. Y yo le cuento, por ejemplo, que nosotros empalamos las orugas y que lo hemos hecho siempre así y funciona, ¿sabes? Yo le puedo contar de cómo mi abuela cocinaba esas plantas, puedo contarle la narrativa de cuando nos sentábamos a tomar un mate con mis amigos y conversábamos sobre Juan y la lucha, ¿sabes? Conversábamos sobre esto y aquí y acá. Entonces, ¿cómo usted me deja fuera? ¿Por qué son tan importantes sus contenidos? Porque no confía en mí, porque me ve como un objeto al que puede llenar de conocimiento, ¿sabes? O sea, yo soy una posesión, usted me ve como un objeto que soy suyo y usted me puede depositar en la conciencia todos los contenidos que vienen de afuera. Yo también le tengo que enseñar algo a usted. Bueno, entonces la persona es libertad. No lo puedo cosificar, como decía Marx, ¿sabes? A estos ignorantes les voy a meter un conocimiento ahí que aprendan a leer y a escribir. No se trata de eso, dice Freire, sino de colectividad. Bueno, y después dice Freire, el otro sentimiento importantísimo es una verdadera humildad. Freire habla de falsa humildad y verdadera humildad. La falsa humildad en Freire es cuando yo dejo que las personas hablen sabiendo que están hablando tonteras, ¿ya? O sea, yo digo, sí, te dejo hablar, habla, participa, pero te voy a conducir a lo que yo creo que te tengo que conducir. Dice eso Paulo Freire, que es posible que en algunas cuestiones mecánicas sí funcione como método de inducción, pero en la comprensión del mundo, dice Freire, no, eso no es humildad, ¿ya? Eso es mentira, eso es manipulación, eso es engaño, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el de la verdadera humildad? Que es como respeto a la verdad objetiva, aunque vaya en contra de nuestras preconcepciones, bueno, de nuestros prejuicios, de las ideas de mundo que ya tenemos. Bueno, yo ennegrecí ahí verdad objetiva, porque Freire dice que a pesar de que nos dialogamos, a pesar de que valoricemos nuestra subjetividad y nuestra intersubjetividad, estamos en contra del subjetivismo, ¿ya? Estamos en contra de ideas subjetivistas que no nos llevan a ningún lado. Dice Freire, hay verdad objetiva. Una verdad objetiva que no se puede negar es que el trabajador está siendo explotado.
¿ya? Una verdad objetiva que no podemos negar es que cuando el trabajador produce, está creando cultura. O sea, es un sujeto de historia, no es una cosa. Una verdad objetiva es que las personas no se pueden manipular. No podemos abusar de las personas porque ignoran algunas cosas, ¿ya? Eso es una verdad objetiva, dice Freire. Y nada de subjetividades con eso. Nada de, es que yo creo que es... No, dice Freire. Eso es objetivo, ¿ya? Es objetivo que estamos en una estructura capitalista donde hay relaciones opresores y oprimidos. Eso no se puede negar. ¿Y los trabajadores están siendo explotados? Sí. ¿Y hasta hoy son explotados? Sí. Si buscan prácticas de esclavitud en Misiones van a encontrar muchas. Si buscan prácticas de esclavitud aquí en Paraná, hace 5 días fueron liberados unos trabajadores bolivianos que estaban encerrados, sometidos a cuestiones de deuda, y que trabajaban 14, 16 horas en condiciones horribles, aquí, a 2 horas de Foz de Iguazú. Bueno, y esa situación se repite y se repite y se repite, ¿ya? Entonces, la humildad, eso se entiende Freire como verdad objetiva. Es objetiva, no la puedo leer desde mi intersubjetividad. No tiene intersubjetividad, no tiene subjetividad, dice Freire, ¿ya? Mi subjetividad me puede conducir a esa verdad, ¿ya? Entonces, por otra parte, la humildad ante una verdad que nadie posee absolutamente, pues el ser humano por definición incompleto y perfectible. ¿Qué está diciendo Paulo Freire ahí? Que nadie sabe todo de algo, ¿ya? Que sabemos cosas importantes de algo, que un especialista puede saber cosas muy importantes sobre algo, ¿ya? Sin embargo, el ser humano, dice Freire, es siempre siendo, ¿ya? O sea, el ser humano siempre se puede abrir a la posibilidad de comprender mejor algo. Siempre se puede abrir a la posibilidad de entenderme como incompleto, como, o sea, como perfectible. Me puedo perfeccionar, me puedo completar. O sea, vivimos en constante adquisición de nuevos saberes. Y si yo me abro a la posibilidad de que no soy un conocedor absoluto de algo, me abro a la posibilidad de que otros me enseñen también, que mis estudiantes, los alumnos me enseñen algo a mí también, ¿ya? Y a partir de eso yo también crezco como ser humano, porque soy incompleto y por lo tanto soy perfectible. Bueno, somos un proyecto, dice Paulo Freire. ¿De acuerdo con eso? Entonces, aquí voy a sumarme a las clases que el profesor Carlos Bauer seguramente ya les dio, ¿eh? El profesor Carlos Bauer, a partir de Dussel, habla de liberación, ¿o no? Este curso se llama liberación. ¿Y por qué este curso no se llama libertad? Me gustaría hacer esa pregunta. Porque la libertad es un estado, la liberación es un proceso. Bueno, la liberación nos dice que estamos incompletos. Bueno, entonces Freire habla de liberación y no de libertad porque entiende que somos incompletos y perfectibles y que estamos en constante proceso de liberación de la conciencia. Estamos en constante proceso de aprendizaje, ¿ya? El diálogo es una práctica de la libertad, ¿ya? Y la liberación es un proceso que se da constantemente a partir de esa práctica de la libertad. Si hablamos de sujeto libre, dice Freire, sujeto de libertad plena, dice Pablo Freire, no. Los únicos sujetos de libertad plena, dice Pablo Freire, o que creen poseer una libertad plena en el sentido del conocimiento, son los fanáticos, ¿ya? Que no salen de ahí, se encierran en una idea y con esa idea creen saberlo todo y eliminan todo lo que viene de afuera. Bueno, y se transforman fanáticos de sí mismos sin capacidad de pensar a partir del otro, sin capacidad de abrirse a la posibilidad de que el otro me enseñe algo o cuestione lo que yo doy por hecho como verdad absoluta e inmutable. Bueno, cuando una persona, dice Pablo Freire, siente que tiene la libertad absoluta de algo, lo conoce todo, se transforma en un fanático. ¿Ven? O sea, no sale de ahí. Entonces, si nos entendemos como incompletos, como perfectibles, estamos siempre en constante proceso de liberación de la conciencia desde nosotros mismos a partir del otro. Bueno, entonces esos son los dos sentimientos que dice Paulo Freire que son necesarios para una investigación social que busque la transformación de la realidad. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bien. Entonces, con lo anterior, Freire desafía la educación tradicional, porque dice Freire, la educación tradicional transmite, ojo, que él no está totalmente en contra de la tradición, ¿ya? Lo que está diciendo es que los seres humanos somos capaces de crear tradiciones también, ¿ya? Entonces, a esa educación tradicional, él le llama también de bancaria, para justificar una educación basada en el diálogo. Entonces, de acuerdo con Paulo Freire, esa concepción bancaria de la educación adapta a los oprimidos al mundo, al revés del diálogo, que transforma el mundo con y a partir de los oprimidos, los envuelve. Bueno, esa educación bancaria asegura la dicotomía entre él y los opresores y estratos oprimidos, ¿verdad? O sea, no hace posible que el sujeto tenga acceso a los conocimientos que le permitan comprenderse como sujeto histórico.
Y los oprimidos en ese estado son transformados en mano de obra barata para mantener el status quo del opresor, ¿ya? En cambio, la educación dialógica humaniza, rompe la dicotomía y todo tipo de organización. Se establecen comunidades entre personas, no entre objetos alienados, ¿ya? La educación bancaria exige controlar. ¿Qué controla? Los contenidos, la forma de pensar, la forma de valorar, en qué creer, en qué no creer, y establece una fórmula para la ignorancia del oprimido, para que ignore los elementos que constituyen la opresión. En cambio, la educación dialógica se establecen comunidades de aprendizaje pensante. Bueno, las personas piensan a través del diálogo. Los sujetos son entendidos como cultura, por lo tanto, son entendidos como historia. O sea, los sujetos son capaces de construir la historia, la construyen permanentemente. ¿No? Recuérdense, liberación y no libertad. Bueno, la educación bancaria es antidialógica porque niega el diálogo. Yo soy el profesor que llevo aquí y digo todo. En cambio, la educación dialógica, la educación para la liberación es dialógica, porque entiende el diálogo como un encuentro de experiencias, un encuentro de narrativas, donde las personas pueden decir lo que son, pueden narrar sus experiencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica bancaria de la educación existe alguien que narra, el profesor, y los oyentes. No hay pesquisa social, no hay investigación social, no hay investigación participativa, no existe esa posibilidad. Llego con mis contenidos, los contenidos del ministerio, y digo, estos son, pum, apréndelo, repítelo, grábalo, vomítalo. ¿Ya? ¿Qué dice Freire? Bueno, podemos aceptar en parte eso hoy en día, pero mi praxis, mi narración, mi historia de vida, es que le va a dar validez o no a esos contenidos. ¿Ya? Entonces, en la práctica bancaria existe un narrador, el profesor y los oyentes, que son objetos pacientes. Y el narrador o profesor o profesora llena de contenido la conciencia del estudiante, ¿ya? A los oyentes. Bueno, a eso, por eso Pablo Freire llama de educación bancaria, porque el profesor mete contenidos en la conciencia del estudiante de la misma forma que se deposita dinero en un banco. Bueno, así como un depósito de conocimiento. Entonces, esto produce, de acuerdo a Freire, memorización y mecanicismo, que se da a través de los sistemas de evaluación, etc. Freire no está en contra de memorizar, ¿ya? No está en contra de guardar en la memoria ciertos elementos. Lo que está diciendo, lo que está en contra es de la memorización vacía, ¿ya? Sin la capacidad de cuestionar eso que estoy guardando en mi memoria. Y Freire entiende que esto es un verbalismo alienado y alienante. El profesor forma parte del proceso de opresión, aunque no tenga conciencia de eso. No toma conciencia de que está participando de un contenido, de una práctica expoliadora, de una práctica abusiva. Muchas veces nos dice Freire, no sabe el profesor que está haciendo eso. Por ejemplo, Freire llamado en 1980 para participar del proceso de la Revolución de Granada. Granada no es Granada, España. Granada es un archipiélago aquí en el Caribe que todavía es posesión de los ingleses, ¿ya? Entonces, un archipiélago del Mar Caribe con muchas pequeñas islas, una un poco más grande que tiene 100.000 habitantes. Entonces, los ingleses colonizaron Granada, instauraron su reinado, sometieron a los trabajadores, a los indígenas de ahí, los expulsaron, algunos poquitos quedaron, los indígenas misquitos, trajeron negros, personas negras esclavizadas desde África para trabajar, ¿cómo se llama? La nuez moscada. Durante siglos fueron explotados hasta que de repente el pueblo, en los finales de los años 70, hace una revolución, se toma el poder, ¿ya? Entre estos participó Maurice Bishop y una profesora que yo les anoto el nombre, siempre me gusta anotar este nombre, y si la quieren investigar, se llama Jacqueline Kreft. Es una persona maravillosa. Bueno, entonces Jacqueline Kreft fue una líder revolucionaria, que ¿qué es lo que dice? Estamos en un proceso en que hemos tomado el poder vía revolución, una revolución bonita, ya no hubo tantas muertes, sino que se tomaron el poder por movimiento de poder popular, ya se tomó el Estado aquí y acá, son muchos procesos. Bueno, estoy sintetizando. Y ahí Jacqueline Kreft, que era profesora, llama a Paulo Freire para que les ayude en el proceso de uno de los ejes que era educación para todos y en todas las edades, ¿ya? Entonces era muy interesante porque Jacqueline Kreft, como era pedagoga, tenía una visión más próxima en la realidad. Entonces ella envuelve a los niños, adolescentes y a todos los ancianos, sin importar la edad, dice Kreft, siempre pueden aprender a leer y a escribir. Porque nosotros no vamos a hacer una revolución con gente que ignora la realidad. Nosotros queremos hacer una revolución con gente que sepa la realidad, con gente consciente, que si nos va a criticar, que lo haga desde los fundamentos, no de fanatismo, para que nos ayuden y todos en conjunto hagamos la revolución. No solamente los líderes revolucionarios, sino todas las personas, ¿ya? Y Freire va hasta Granada, y en Granada colabora en el Plan Nacional de Educación Revolucionario, y que es más o menos parecido a todo lo que hemos visto. Y ahí, ¿por qué les digo esto? Porque
yo había dicho que muchas veces el profesor no sabe que es opresor. Entonces, cuando Freire llega a Granada, Granada era un país con 100.000 habitantes que tenía apenas 2 escuelas básicas y una escuela de enseñanza media. ¿Ya? O sea, muy pocos iban a la escuela, la mayoría era absolutamente analfabetos, esto en los años finales de los años 80, o sea, finales de los años 70. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Freire conversa con algunos profesores de esa única, 2 escuelas y liceo, ¿ya? No sé si en Argentina se llama liceo, secundaria, ¿cómo se le llama? No me acuerdo. Bachillerato. Secundaria. Sí, de secundaria, una sola escuela de secundaria. Y dice Freire, había un profesor que lloraba, ¿ah? Y decía, yo era agente de la opresión inglesa. Yo no sabía que estaba oprimiendo a mi propio pueblo. ¿Eh? Yo me sumé a la revolución, estoy a favor de la revolución, fui a la plaza a hacer la toma, ¿sabes? Nos tomamos el poder, pero yo no sabía que estaba oprimiendo a mi propio pueblo. Ahora me doy cuenta que yo también oprimía, porque le llenaba la cabeza de los contenidos venidos de Inglaterra, de aquí a acá, y ni siquiera era capaz de enseñarles la historia de mi propio pueblo, que nosotros somos víctimas de la diáspora africana, que fuimos traídos desde África, que nos negaron nuestra cultura. ¿Quiénes son mis ancestros? Yo nunca enseñé eso. Yo nunca enseñé lo que mi abuela me enseñó, lo que aprendí del pueblo. Y ese profesor lloraba porque decía, no puedo creer que yo haya sido durante todos estos años en que creí que era un profesor bueno, justo aquí y acá, haya participado de este proceso de alineación junto con los ingleses. Bueno, por eso les mencionaba este verbalismo alienado, donde el profesor también a veces no tiene conciencia de lo que hace. Entonces, ¿qué dice Freire? Esta es una cita de la Pedagogía del Oprimido, página 73. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Yo sé, usted ignora. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos de alienación de la ignorancia, según cual ésta siempre se encuentra en el otro. ¿Ya? Yo sé, tú no sabes. Yo te juzgo ignorante y yo soy sabio. Bueno, yo absolutizo tu ignorancia y por tanto necesito paternalizarla a partir de mi verbalismo alienado. Bueno, de llenarte de contenido en la conciencia, de someterte a memorizarlo, de aprender eso como práctica mecanicista. Entonces, ¿qué dice Freire? Que cuando yo educo de esa forma son sonidos, ¿ya? No hay búsqueda de sentidos. No, los alumnos, los estudiantes escuchan sonidos que después memorizan y repiten, porque no les hacen eco, no están ellos ahí, ¿ya? Entonces, esta práctica, cuando no hay investigación social, cuando yo no aprendo a insertarme en el mundo de los sujetos que estoy educando, yo simplemente transmito conocimiento. Yo simplemente emito sonidos que no cantan, no son canciones conocidas en la conciencia del sujeto. Bueno, y que salen de la boca del papel del Magister Dixit. Bueno, Magister Dixit es un término de la escolástica medieval y que significa, lo dijo el maestro. Entonces, si el maestro lo dijo, es porque sí. Bueno, si el maestro lo dijo, él es el sabio, yo soy ignorante. Yo no puedo cuestionar al maestro, ¿ya? O sea, es una práctica, además de todo, de obediencia absoluta. Bueno, entonces, ¿qué hace la educación bancaria? O sea, una educación que no es una investigación social, una educación que no es una etnografía en los cánones de Paulo Freire. Lo que hace esa concepción bancaria de la educación es que la experiencia vital del estudiante, su capacidad de narrar su historia y su cultura, bueno, es anulada, se anula, ¿ya? Y los opresores dejan al oprimido al margen de, no dentro de. Y dice Freire, eso es tonto porque siempre estuvieron dentro de, ¿ya? Los estudiantes, sin importar inclusive que el contenido no los incluyese, ellos siempre están dentro del contenido, porque ellos pueden hablar del contenido, ellos pueden decir qué piensan del contenido, cómo ese contenido les afecta. Bueno, por ello los oprimidos deben jamás incorporarse a la estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan convertirse en seres para sí. Entonces, a los oprimidos no hay que incorporarlos a esa estructura dominante, sino que a partir del diálogo, a partir de la provocación, a partir de procesos dialógicos, de tomada de conciencia, puedan transformarla para que se conviertan en seres para sí. Bueno, o sea, para tener conciencia de sí. Pero dice Freire que es importante en este contexto que el educador debe liberarse del contexto bancario, que también lo oprime, que también lo aliena. Bueno, su praxis o acción debe estar estampada de una profunda creencia en los hombres. Recuerden, amor y confianza, ¿sí? Creencia en su poder creador, humildad para reconocer que los estudiantes, sean lo que fuesen, son capaces de crear conocimiento. Y todo esto exige que sea, en sus relaciones con los educandos, un compañero. O sea, una persona que está ahí, que no está al margen de lo que les sucede. Bueno, entonces, para Freire debe romperse la relación hombres-mundo, que están en el mundo
como una llave que está dentro de un cajón, bueno, como un mueble que está dentro de una casa. Eso está en la casa, dice Freire, eso está en el mundo, como pasivos, receptores, que imitan, memorizan, están dentro de, dice Freire, y debe al contrario establecerse la relación hombres en, porque están ahí, y con el mundo. Y ese con significa que son actores, participan, que son compañeros, que tienen gestos de solidaridad entre ellos, que son capaces de crear nuevos sentidos de las cosas y por tanto transformar la realidad que está presente, puede ser mediata o inmediata. Ustedes dirían, o pueden decir que esto es absurdo en la época actual, que esto no se queda acá. Miren, aquí en Foz de Iguazú, que está la ciudad universitaria, cerca de aquí, y más para allá hay un lugar que se llama, hay un lugar, no me acuerdo cómo se llama, pero un lugar bien pobre, y había una plaza pública que era un encuentro de drogadictos, de venta de drogas, de mucha violencia, hubo violaciones, hubo mucho conflicto ahí, los burgueses venían a comprar droga ahí, qué sé yo, la gente más adinerada compraba cocaína ahí, en fin, era un problema esa plaza porque no se podía ocupar. Esas personas formaron un centro de vecinos para disminuir la violencia que había ahí, se juntaron en colectividad con gestos de compañerismo, se reunieron entre ellos y fueron capaces de darle un nuevo sentido a ese espacio. Fueron a la lucha, hicieron un proyecto, buscaron escribir todo ese proyecto, presionaron a la municipalidad y consiguieron transformar esa realidad, esa plaza, y la transformaron en una biblioteca comunitaria. Y ellos llamaron a la UNILA para que hiciera intervención ahí. Nosotros los de la UNILA llevamos más libros, llevamos proyectos, el curso de música, enseñan guitarra a los niños de ahí. ¿Se entiende eso? ¿Queda más claro con ese ejemplo? ¿Sí? ¿A qué se refiere Pablo Freire con actores, compañeros, creadores, transformadores? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? No sé si me están escuchando. Sí, estamos atentos escuchando. Ah, ya. Si alguien ¿Algún quiere hacer una pregunta, Mira, Rafael, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿No? parece que Bueno, no. pues, ya. Entonces, en esta clase vamos a hacer algunas aproximaciones. Hasta las 8:30, ¿está bien? ¿Les parece, Genaro? 8:30, por ahí. Sí, sí, está bien, Miguel, está sobre sí. Le voy a pasar en un ratito el formulario de asistencia al WhatsApp para que puedan completarlo. Sí, yo creo que de aquí a una media hora estamos listos. Bueno, Está bien, no hay problema. ¿ya? Entonces, porque hoy es una aproximación, en la próxima clase ya vamos a hilar más fino. Bueno, en Argentina se dice hilar más fino. Sí. ¿Sí? Sí, se utiliza. Tenemos algunas jergas compartidas. Bueno, entonces, No, vamos ahí. no somos costureros, pero lo hacemos. Bien, bien. Entonces, ahí vamos a ver, entonces, bueno, y todo esto porque Freire tiene objetivos políticos, ¿ya? Entonces, ¿qué entiende Pablo Freire? Yo voy a ir a buscar más agua, pero les voy a seguir dialogando. Bueno, entonces, ¿qué entiende Pablo Freire aquí? ¿Cuándo le está hablando de... Solo un poquito, me quedé corto de agua. Entonces, ¿qué dice Pablo Freire? ¿Cuáles son sus objetivos políticos? Entiende que a partir de todo este proceso de inmersión, de aplicación, de participar junto al pueblo, los procesos de transformación y creación de sentido, de que el educador debe hacer sentir al pueblo, los educandos, que son cultura, que pertenecen a la historia, que pueden transformar la sociedad en que viven, dice Pablo Freire que así la educación la veo como liberación o autonomía o soberanía de la conciencia, que al sujeto no se trae todo lo que ve, sino que someta todo lo que observa, las realidades y comprensiones de mundos, a partir de procesos dialógicos con la realidad, la someta a procesos de problematización para que se torne un sujeto autónomo que piensa por sí mismo, ¿ya? Y no es domesticado, ya no es alienado. Segundo objetivo, que la alfabetización no sea apenas para leer, ¿ya? O sea, la pregunta de Freire es básica. La pregunta de Freire sería, no, o el objetivo de Freire no sería que Juan o María aprendan a leer. El objetivo de Freire es preguntarse qué van a hacer Juan y María en el mundo cuando aprendan a leer. Es el problema que dice Freire, ¿ya? Tenemos que educar pensando que esas personas no solo tienen que aprender a decodificar, ¿sabes? A resolver código lingüístico y aprender a leer una palabra, sino que también tienen que concientizarse a partir de esa palabra. Inclusive todo el profesor, ¿ya? Y después dice Freire que se trata de un proceso de construcción de conocimiento y de tomada de conciencia crítica. Eso es el objetivo de Freire. ¿Y para qué, dice Freire? Bueno,
para la humanización de todos y todas. O sea, la pedagogía del oprimido de Freire, la investigación social, la etnografía freiriana y la puesta en práctica de su pedagogía, no es apenas, dice Freire, para liberar al oprimido, sino también para liberar al opresor, inclusive el opresor que nosotros llevamos dentro. ¿Ya? Freire en la pedagogía del oprimido y en otros libros, él va destacando cómo muchas veces el oprimido, cuando tiene algo de poder, se torna opresor. Bueno, y los opresores, cómo hacen gestos de falsa generosidad. Bueno, intentan engañar al oprimido y se engañan a sí mismos, de que están siendo solidarios. Y dice Paulo Freire que incluso el opresor sufre de su opresión. ¿Por qué? Porque se torna un sujeto que se relaciona con el mundo de manera necrófila, se alimenta a partir del otro, ve al otro como cosa, como objeto. Ese sujeto, ese opresor, tiene que liberarse también de aquello. Claro, dice Freire, no podemos ser tan ingenuos. Seríamos muy ingenuos en pensar que las personas que tienen grandes posiciones y gozan de una vida llena de privilegios, de repente por magia van a querer salir de ese estado y luchar por el pueblo. Bueno, Freire también es realista, ¿sabe? No, entiende que eso tiene otros procesos. Bueno, entonces esos serían básicamente los objetivos políticos de Freire, cuyo objetivo final es la humanización tanto del oprimido como del opresor. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Sí. ¿Algún comentario? ¿Algo que deseen agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo? Sí, claro, claro. A mí por ahí en el texto de extensión y comunicación, dos cosas me hicieron como vincularlo mucho con nuestras realidades, ¿no? Una es la del tiempo, el tiempo que lleva pensar la educación desde este lugar, ¿no? Desde una perspectiva problematizadora, dialógica, ¿no? Comparativamente con una educación bancaria, lleva más tiempo esos procesos, ¿no? Y ante una educación tan técnica que tenemos, neoliberal, eso es un desafío, ¿no? Pensar la escuela hoy en otros tiempos, ¿no? Desde otros tiempos, no solo de relojes, sino de entender los procesos que atraviesan nuestros estudiantes y respetar esos tiempos y favorecer ese proceso. Que sería una amenaza hoy en una escuela neoliberal como hoy, que nos exigen X cantidad de contenido en una planificación de un bimestre, un trimestre, y que hay que cerrar, y hay que terminar, y hay que cumplir. Esa idea me pareció muy fuerte hoy cuando leí. Y la otra, muy vinculada también a mi experiencia con campesinos y campesinas, el de los silencios, ¿no? Cuando uno propone una metodología más activa, más participativa, que uno busca el diálogo, este diálogo problematizador, se encuentra muchas veces con el silencio del otro, de la otra, ¿no? Y no es que automáticamente uno propone hablar y todos hablan, o uno propone algo participativo y todos participan. Y cómo entender esos silencios en el contexto de vida de muchas personas, ¿no? Así que bueno, esas dos reflexiones, todo el texto es realmente muy movilizante, pero esas dos para aportar. Sí, Blanca, puedo responderte, concuerdo en todo lo que tú dices. Es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Paraná, solamente sumaría que además de la opresión que los profesores son sometidos por la cuestión curricular, muchas veces son vigilados, ¿verdad? O sea, no Sí, solamente sí, tienen... sí, hay algunos mecanismos de control. Sí, sí. Ujú. Y los mecanismos de control a veces son bastante suspicaces, simbólicos, como por ejemplo las pruebas de evaluación a gran escala, ¿verdad? O sea, no te voy a fiscalizar en el día a día, pero si los alumnos no aprenden los contenidos que yo quiero que aprendan, te voy a evaluar, voy a saber qué es lo que tú haces a través de las pruebas estandarizadas. Es un problema también, ¿o no? Muy bien, Blanca, lo que te quería decir es lo siguiente, el silencio. Eso, qué bueno que tú lo conozcas, qué bueno que tú hayas colocado esa cuestión acá, porque mira, ahí se aplica lo que dice Pablo Freire de generar confianza. Muchas veces hay personas que no hablan porque no fueron enseñadas a hablar, porque no se les dio la posibilidad de expresarse. Son personas tímidas porque han sufrido demasiado en la vida. Entonces muchas veces ahí el investigador social tiene que generar la confianza necesaria para que esa persona se pueda expresar mínimamente, ¿ya?
Hay otras ocasiones, en unas experiencias que tienen Freire en África, y que él dice que en los círculos de cultura, en un proceso de alfabetización en África, había dos personas que no hablaban nada, que estaban en silencio, tranquilos, en silencio, miraban así, se quedaban en silencio. Y a la cuarta sesión dialógica, Paulo Freire va donde uno de ellos y le dice, mira, yo he visto que no participas, ¿cómo el señor se llama? Y de repente este señor aparece y le dice, ah, sí, en la primera sesión hablamos de esto, en la segunda de esto, fíjese que esto es interesante por esto, aquí y acá. Y ahí Paulo Freire le dice, pero ¿cómo? ¿Sabes? Estaba todo el tiempo en silencio. ¿Qué le responde esa persona, trabajadora del campo, que trabajaba la caña de azúcar en Guinea-Bissau? Y dice, no, yo estaba en un silencio activo. O sea, yo estaba en un silencio activo, quiere decir que usted me veía en silencio, pero yo todo el tiempo estuve pensando. Bueno, ahí Freire desarrolla esa idea del silencio activo y de que no podemos dar por hecho de que si la persona está en silencio, quiere decir que no esté procesando lo que decimos. Claro, dice Freire, es necesario de repente dar una fiscalizada, o sea, si en 3 reuniones o sesiones de diálogo, en 3 clases, la persona no dice nada, es bueno de repente pararlo por ahí y decirle, mira, he estado quietito, ¿qué ha pasado? ¿Se entiende eso, Blanca? Sí, 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 claro que sí, y comparto la cuestión de la confianza. Y también, una cosita más nomás, el hecho de compartir el mismo código lingüístico también, ¿no? Hace que la comunicación y el diálogo pueda darse, y a veces eso también ocurre, ¿no? Entre Ujú. educadores y campesinas, que nos pasa a nosotros en en el sindicato. ¿No? Si bien puede ser que hablemos todo castellano, no siempre es así, porque mucha gente habla acá en guaraní, también en nuestra zona, y se comunican mejor así, y se sienten más cómodos con ese idioma, y nosotros, bueno, muchos de nosotros no hablamos el guaraní. Entonces, ahí también la importancia de compartir cierto código lingüístico para que se dé ese diálogo. Sí. Y ahí también, por ejemplo, ahí como dice Freire, si nosotros nos insertamos en el mundo de ellos y le hablamos de cosas que son experiencias existenciales de ellos, tal vez el silencio se rompe. Y eso es importante también, porque le generamos la confianza necesaria de que nosotros también estamos interesados en lo que él dice y hace. ¿Bien? ¿Algo más? No, no. ¿Alguien más? ¿Seguimos entonces? Ya, entonces, el método de Paulo Freire, entonces, para que se aplique tanto el proceso, vuelvo a recordar, estamos hablando de Paulo Freire de los años 60, 70. Bueno, en los 80 esto cambia un poco, pero eso lo vamos a ver de aquí a 2 clases, ¿ya? Vamos a fijarnos principalmente en su proceso y cada uno de ustedes puede ir haciendo la reflexión desde su casa, cómo pueden adaptar esta idea de Freire a su propia escuela, a su propia disciplina, a su propia clase. Bueno, ese es un proceso más autónomo de reflexión personal. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, cómo esto que estamos haciendo ahora les sirve para la propia reflexión. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere, tú alguna idea, alguna luz de cómo se puede aplicar en su propia clase, algo así? Bueno, tal vez ahí cuando hagamos los trabajos finales, ahí vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, el método de Paulo Freire consiste básicamente en lo siguiente. Se divide en 2 etapas. Hay una tercera, pero no la vamos a ver aquí, la vamos a ver después, que sería la transformación misma, ¿ya? Cuando la gente se moviliza, hace marcha, protesta, va a las calles, dialoga, conversa, crea conocimiento, hace fuentes de conocimiento popular, etc. Entonces, el método tiene 2 etapas básicas. La primera se llama, ese nombre es importante, así que también anótenlo ahí, es el levantamiento del universo vocabular. O sea, cuando la persona hace inmersión, cuando la persona entra en el campo de los sujetos que serán educados, alfabetizados, tienen que contactarse con ellos, vivir con ellos, relacionarse afectivamente con ellos, comprender sus sueños, sus frustraciones, sus esperanzas, su forma de relación con la naturaleza, cómo comen, de qué se alimentan, qué herramientas manipulan, cuánto pesa un martillo, cuánto le duele la espalda, cómo sus manos revelan su historia. ¿Se entiende todo eso, verdad? Aprender de todas esas cosas. Entonces, todo eso, el profesor investigador está tomando notas, está haciendo notas de campo. Hoy en día el profesor puede llevar una grabadora, puede tomar fotografías, registros. Antiguamente se tomaban notas de campo, se iba con un cuadernito y un lápiz, se anotaba todo, 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 todo se escribía. Entonces, eso genera muchas narrativas, muchas historias. Se generan cuadernos muy grandes de apuntes sobre la vida de las personas y también envuelve los sentimientos y cómo eso le afectó al investigador. O sea,
él es parte de, ¿sabes? Él puede anotarse, y esto me produjo esto, cuando supe qué significaba la palabra gancho. Para mí la palabra gancho era una especie de garfio. El gancho en Chile significa ayudar a alguien, pero no, para los trabajadores de la caña de azúcar, gancho significa otra cosa, ¿ya? Gancho significa que cuando no cumplen una meta de metros cuadrados de caña de azúcar cortada, si son 100 metros cuadrados por día que tiene que cortar a 17 centavos cada metro y cortó 90, toma gancho. ¿Qué significa tomar gancho en portugués? Tomar gancho significa que los 10 metros que le faltaron se multiplica por 17 centavos y eso se le resta del trabajo diario. ¿Se entiende eso? O sea, esa palabra para ellos significa algo distinto. Y yo estoy aprendiendo de eso y yo puedo notar qué sentimientos tuve con ellos. O sea, el investigador genera una especie de comunidad, genera una especie donde él se ve envuelto en esos problemas. ¿Ya? Y a partir de eso, él tiene un gran cuaderno que después tiene que analizarlo, tiene que reducirlo a palabras con las que él va a alfabetizar. Entonces ahí lo reduce a esas palabras con las cuales va a alfabetizar y se crean lo que se llaman las palabras generadoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las palabras generadoras? Las palabras generadoras son entre 16, solamente eso, entre 16 a 23 palabras que sean símbolos o que representen la existencia de las personas, sus condiciones de vida de las personas que participan del proceso educativo, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no va a alfabetizar con palabras que vienen de afuera, sino que alfabetiza con, perdón, yo apagué la cámara, ahora sí no enciendo, sino que alfabetiza con las propias palabras que forman o representan o retratan la existencia de esos sujetos que participan del proceso educativo. Entonces, ahí él reúne todo su libro de anotaciones, va leyendo y extrae de ahí 16 a 26 palabras que son las palabras con las cuales va a alfabetizar. Solo eso. Entonces me dice, ¿cómo se puede alfabetizar con 16 a 23 palabras? ¿Cómo es posible hacer eso? Si estamos acostumbrados al silabario, si estamos acostumbrados a los métodos silábicos con oraciones formadas. Bueno, ahora vamos a ver cómo eso se da. Se llaman palabras generadoras porque generan otras palabras, y no solamente generan otras palabras, sino también generan problemas, generan nuevas ideas, son capaces de crear nuevos conocimientos, ¿ya? Esas palabras después pasan a una segunda etapa, cuando yo enseño a alfabetizar, o sea, cuando yo alfabetizo, enseño a leer y escribir a partir de esas palabras, se dan los círculos de cultura. Esos los círculos de cultura, esto aquí, ¿ven? Aquí Paulo Freire está en Santo Tomé y Príncipe, ¿ya? En donde él desarrolla un proceso de alfabetización de las personas de esa isla ahí en África que fue tomada, colonizada por Portugal. Esos círculos de cultura se llaman círculos de cultura porque entiende que todas las personas que están en ese círculo son sujetos culturales. Y se llaman círculos de cultura porque todos participan a partir de sus narrativas en relación a la palabra. Las personas narran sus experiencias, se sienten parte, sienten que pueden enseñar y aprender, ¿ya? Y el conocimiento se crea colectivamente. Son sesiones dialógicas de problematización, de diálogo, de cuestionar, ¿saben? De tomar conciencia crítica de la realidad, de su propio lugar en la historia, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? Aquí aparece un poco mejor, ¿ya? Entonces, imaginemos el proceso de alfabetización, ¿ya? Yo voy a abrir aquí están, a ver, voy a abrir un Word, solo un poquito, ¿eh? Voy a abrir un Word aquí y se los voy a mostrar, ¿ya? Entonces, voy a parar esto aquí, parar de compartir, voy a compartirle otro, voy a hacer de un Word como si fuera una pizarra, ¿ya? A ver si me funciona. A ver, ¿están aquí en el Word? ¿Están viendo aquí? Sí. Sí, sí. Ya, vamos agrandando. Bueno, entonces, en Brasil existe la palabra tijolo. ¿Saben qué es tijolo? Ladrillo. Bueno, entonces tenemos la palabra tijolo. Entonces, estamos alfabetizando a trabajadores de la construcción, bueno, a albañiles. La palabra tijolo es una palabra con la cual ellos se desarrollan su existencia, trabajan, se relacionan afectivamente con esa palabra todos los días. Entonces tenemos la primera fórmula, vamos a alfabetizar. T, eso es T, ¿ya? Eso es A. Entonces, T y A sería, voy a agrandar un poco acá, sería ta. Bueno, aquí que tengo T, ¿ya? T, E, esa es la letra E, ¿ya? Ti, ¿ya? To, tu, ¿ya? To, tu, ¿ya? Esa palabra, aquí tenemos ta, te, ti, to, tú. Vamos a escribirlo, vamos a desarrollarlo, escribirlo en su cuaderno, aquí y acá, bla, bla, bla. Después tenemos la fórmula fonética de la J, y tenemos, y si yo pongo eso ahí, si aquí esa T
y esa A forman ta, esa Y y esa A, ¿qué formarán? Ya. Y esa ahí sería Y, yo, y por último, yu. Esa es la la, le, li, lo y lu. Pronto, bueno, listo. Lo y lu. Tenemos la palabra descifrada silábicamente. Ta, te, ti, to, tu. Vamos a escribir aquí y acá. Bueno, entonces tenemos la palabra tillolo. ¿Dónde está la palabra tillolo aquí? Subrayen. Ti, ¿sí? Yo, lo. Estoy alfabetizando. ¿Y qué otras palabras podemos formar? A ver, si aquí dice lo y aquí dice ya, vamos a subrayar. ¿Qué palabra tenemos aquí? Ah, creamos una nueva palabra, ¿ya? Loya, que en portugués es tienda. Bueno, ¿se está entendiendo cómo esto se hace? ¿Por qué se llaman palabras generadoras? ¿Sí? Tenemos aquí la palabra te y aquí tenemos la palabra to. Entonces, acabamos de formar una nueva palabra, la palabra teto. ¿Qué significa en español? ¿Alguien sabe? Techo. Bueno, ¿se está entendiendo eso? ¿Tiene un poco más claro el proceso de alfabetización y decodificación? ¿Sí? No sé si me están escuchando. Sí, Miguel, estoy poniendo todo ok. Bueno, eso mismo se puede hacer con otras palabras, como por ejemplo la palabra carretilla. Bueno, los pedreros. Carretilla se dice en Argentina también, a la carretita ese que los pedreros, los albañiles hacen el cemento. ¿Sí? Bueno, carriño de Mao, ¿ya? Sí, puede ser carriño de Mao. Ya. La carretilla, bueno. Entonces si tenemos la palabra carretilla, sería, sí, aquí, acá, bla, bla, bla. Entonces, ahí se enseña el proceso de alfabetización. Entonces, la palabra tillolo, que significa ladrillo, ya aprendimos a escribirla, aprendimos a leerla. Mañana vamos a ver otras palabras con otros morfemas, con otras, la P, tengo que seleccionar palabras que tengan la P, la L, la H, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tengo, voy a volver aquí, espérense ahí, voy a parar esto aquí, parar, y voy a volver a la presentación aquí, de nuevo, y tenemos aquí, levantado las palabras generadoras, ¿verdad? Entonces, esa palabra generadora se tiene que pasar por un círculo de cultura, ¿ven? Entonces, tenemos alfabetización, tenemos la palabra trabalho, ¿ven? Tra, tre, tri, tro, tru, ba, be, di, bo, bu, lia, lie, li, lio, liu. Y así la persona hace trabalho, ya había aprendido la letra P, tropa, coleita. Aquí en español, trabajo, tra, tre, tri, tro, tru, ba, be, di, bo, bu, ja, je, ji, jo, ju. ¿Se entiende eso? Vamos a formar nuevas palabras, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, decodifico la palabra, creo nuevos conceptos, ¿ya? Y después de la lectura de la palabra, la lectura del mundo. La palabra tillolo, que significa ladrillo. Ahí yo empiezo, ¿sabes? Bueno, ¿qué haces tú con los tillolos? ¿Qué hacemos con los tillolos? Ah, yo una vez tuve una experiencia con los tillolos. Y son pesados, ¿sí? ¿Y qué tipo de tillolos existen? ¿Existe este tillolo aquí, este tillolo acá? ¿Cuánto se demoran más o menos? ¿Cuál es el peso? ¿Les duele la espalda cuando tienen que cargar muchos tillolos? Las personas van contando narrativas, sus relaciones experienciales con el tillolo, con el ladrillo. Entonces ahí vienen preguntas diferentes en los círculos de cultura. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De la lectura de la palabra tillolo, la lectura de la palabra trabajo, a leer el mundo con la palabra trabajo, a leer el mundo en la contradicción opresor oprimido, ¿ya? Eso significaría que el sujeto necesariamente tiene que aprender a leer su propia realidad existencial. ¿Qué hacemos con los tillolos? Construimos casas. Y si construyes casa y la palabra cultura significa el resultado de nuestra intervención por sobre la naturaleza, tú eres un sujeto cultural. O sea, tú eres un sujeto culto. Te han dicho que las personas cultas son aquellas que escuchan ópera, que aquí y acá, no, que saben más. No, eso no es ser culto. ¿Sabes? Ser culto es producir también. Ser culto es tener una habilidad para hacer algo. O sea, tú eres cultura. Y si la historia de la humanidad, si las personas sobreviven a la intemperie, a los fenómenos naturales, porque son capaces de construir casas, es porque tú eres parte de la historia también. O sea, eres un sujeto cultural y luego eres un sujeto histórico. Tú eres parte de la cultura y eres parte de la historia. Eres una persona, no eres una cosa. No somos una cosa. Bueno, entonces ahí vienen preguntas. ¿Y si estamos en Brasil? ¿Y qué tipo de casas tenemos? ¿Casas de cartón, casas de lata y casas de ladrillo? Años 60, 50, 60, 70. ¿Y qué personas viven en casas de ladrillo? Las que pueden pagar.
¿Y qué personas viven en casas de lata? ¿Y qué personas viven en casas de cartón? ¿Y qué pasa si no tenemos acceso al desagüe? Las enfermedades, los problemas bacteriales. ¿Se entiende eso? ¿Ya? El sujeto está leyendo el mundo, las relaciones de desigualdad social que existen. O sea, la palabra tillolo, ladrillo, no es apenas un tillolo. La palabra tillolo es un subsidio que se utiliza para problematizar la realidad a partir de ese concepto. Y existe, lo que habíamos dicho anteriormente, una realidad objetiva. Y la realidad objetiva es que no todos tienen casa de tillolo. No todos tienen casa de ladrillo. Y las personas que no tienen casa de ladrillo están sometidas a problemas mayores. ¿Ya? ¿Se entiende eso de la lectura de la palabra, la lectura del mundo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahí viene el universo vocabular. ¿Cómo se seleccionan las palabras? Hay que seleccionarlas de acuerdo a su dimensión pragmática. O sea, que tengan elementos socioculturales que pertenezcan a las personas, que sean fuertes en elementos socioculturales, que sean de uso cotidiano, que la persona se relacione cotidianamente con esas palabras. Un pedrero se relaciona todo el día con la palabra ladrillo, ¿ya? Un estudiante se relaciona todo el día con la palabra mochila. ¿Qué significa la palabra mochila? ¿Has pensado lo que significa la palabra mochila? ¿Qué carga una mochila? Libros. ¿Y los libros qué tienen? Bueno, ¿quién hace las mochilas? ¿De dónde trajiste esa mochila? ¿Por qué tenemos que traer una mochila? Bueno, entonces que estén en el pensamiento, en el habla y las acciones de esa persona, ¿ya? Una perspectiva ética que me permitan discutir un problema moral problemático, como el hecho de que no todas las casas en Brasil son de tijolo. Bueno, entonces ahí que estoy haciendo un proceso de liberación de la conciencia, de que el sujeto tome conciencia crítica de la realidad donde está inserto. Bueno, entonces, estas son las llamadas fichas de cultura. ¿Por qué? Porque son fichas que demuestran que todas las personas hacemos cultura. Independiente del trabajo que realizamos, somos sujetos culturales. Se alfabetiza, o sea, se desarrolla esta decodificación de palabras. Se hacen círculos de cultura. Nos reunimos en círculo, como aquí. ¿Para qué? Para que a partir de a partir de nuestra interacción dialógica comprendamos la cultura en la que estamos insertos. También podemos leer textos. Y a partir de ese proceso de colocar la palabra en un sistema de problematización a partir de preguntas y diálogo, somos capaces de crear conocimiento desde nosotros mismos y que nos permitan desarrollar procesos de transformación social. Luchar, participar en la ciudadanía, ¿para qué? Para tener un lugar en la historia, para encontrarnos como sujetos socioculturales, como sujetos que tenemos habla, que tenemos lexis, somos capaces de actuar, somos capaces de transformar la realidad. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí está la bibliografía del PowerPoint. Vamos a parar por aquí y me gustaría que en unos 15 minutos pudiésemos dialogar, si estuvo interesante, qué otras cosas podemos hacer, si algo de lo que está ahí les hizo eco, si son experiencias que pueden ustedes sistematizar de alguna forma para incorporarlas a sus prácticas. Por ejemplo, hace un mes atrás una profesora de ciencia de la naturaleza me decía, es que yo no veo cómo eso que está haciendo usted o está explicando puede ser practicado en mis clases. Y le dije, bueno, ¿cuál es el contenido que estás enseñando? Ah, estaba enseñando los tipos de hojas, los tipos de plantas que hay acá. Decía, bueno, entonces, por ejemplo, si estás enseñando fotosíntesis, bueno, o vas a enseñar algún proceso que hay acá. Los chicos se relacionan con las plantas, bueno, ven árboles todos los días. Entonces, no solo enseñar el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Sí, que es importante, es científico comprender cómo se desarrolla la fotosíntesis, pero somete eso a una problematización. Entonces, si la conclusión es que después de un proceso, captación del dióxido de carbono, las plantas liberan más, aquí y acá, y producen el aire que respiramos y favorecen la vida, aquí y acá, etcétera, etcétera. Entonces, podemos llegar a la conclusión, síntesis, recuerden, siempre tesis y antítesis, síntesis. Pablo Freire, importante la síntesis. Realidad objetiva. Podemos llegar a la conclusión de que las plantas mantienen la vida en el planeta. Sin plantas, sí. Bueno, y entonces, ¿qué está sucediendo en la Amazonas? ¿Por qué se está transformando en algunos lugares desérticos? ¿Por qué se está desflorestando? Está en proceso de desflorestación de Amazonas. ¿Ya? ¿Qué sucedería si la Amazonas desaparece? ¿Ya? ¿Por qué el ser humano está cada vez cortando más árboles en la Amazonia? ¿Qué va a suceder? ¿Qué estoy enseñando ahí? A leer el mundo a partir del concepto planta. A leer el mundo a partir de un contenido que se llama fotosíntesis. Bueno, ¿se entiende eso? Entonces yo tengo herramientas para aplicar. Un profesor de matemática también hizo un trabajo excelente con medidas, ¿sabe? Con unidades. De hecho, aquí en Brasil hay un movimiento que se llama
educación matemática crítica. O sea, educación matemática crítica, que no es solo enseñar números, sino enseñar cómo esos números, esas sumas, esos problemas matemáticos, me permiten comprender la realidad, me permiten acceder desde esos conocimientos científicos a formas de comprensión mayor de la realidad. Un profesor de anatomía, el aparato reproductor humano, no es solo enseñar, estos son los aparatos del reproductor humano, este femenino, este masculino, sino también enseñar que eso es parte del cuerpo. Bueno, a partir de ese contenido, de cómo se produce la concepción, cómo se desarrolla el feto, que son cuestiones importantes, ¿verdad? De enseñar, yo también puedo llevar eso a otras cosas. Son cuestiones de mi propio cuerpo y que nadie puede tocar. Puedo trabajar el abuso sexual, puedo trabajar la orientación sexual, puedo trabajar la diversidad sexual, el respeto a las diferencias, a las minorías. ¿Se entiende eso? O sea, un contenido como la aparato de ciencias biológicas, anatomía, yo lo puedo llevar a leer el mundo con eso. ¿Sí? Con eso puedo también trabajar la homosexualidad, la homoafectividad, las diferencias de identidad de género. O sea, no es solo el contenido que es importante, sino también cómo ese contenido yo lo problematizo de manera tal que me libere una gama de posibilidades que me permiten procesos de transformación social. ¿Sí? La familia uniparental no es la única, la familia homoafectiva no es el único tipo de familia. ¿Se está entendiendo eso? Sí. ¿Alguna consulta? Yo creo que si nosotros logramos el problema sustancial, está justamente como vos planteás, el nosotros transformar ese proceso. O sea, cuando nos encontramos nosotros mismos dentro de lo que vos decís, de transformar el proceso educativo. No debe ser una tarea fácil, no debe ser, pero el que lo encuentra y lo empieza a aplicar, yo creo que sería un avance muy positivo, ¿no es cierto? Escuchándote ahí y viendo todo lo que vi ahí en el curso con ustedes, con Genaro y eso, vi también, viste que, por ejemplo, viste que se habla mucho del proceso de alfabetización y los contextos son totalmente diferentes al que se vivía Freire, donde voy a decir exclusivamente en una escuela de adultos, ¿no es cierto?, para gente grande que no sabía leer. Y también el proceso de liberación para esa gente, yo creo que era enseñarle a leer y no depender de otro y ser estafado y siempre mantenido sumido al nivel inferior, digamos, como que no saben leer y podemos hacer lo que quieren porque son gente ignorante, que le habría otro mundo de poder acceder a otro tipo de conocimiento. Ni saber lo que firma, por ejemplo, ¿no? Que nosotros decimos, y hay gente todavía que firma con el dedo y no sabe leer porque no lee y firma cualquier cosa en la actualidad. Yo creo que también ahí viene ese punto que vos decías, el proceso de liberación también, y que fue fundamental para esa gente que no sabía eso. Eso es lo que yo pienso, ojo, o sea, conclusión personal, por ahí estoy equivocado. Acá en Misiones se está desarrollando un programa de alfabetización impulsado a nivel nacional, digamos, pero que se focaliza pura y exclusivamente en la lectoescritura, digamos, leer los chicos y escribir, pero que no le da esa independencia que vos decís o el poder de razonamiento de los chicos. Y se limita como a medias de querer lograr ese objetivo que está planteado en que habla Dussel, que habla Freire y los otros que vos mencionaste, ¿no es cierto? No sé, pienso. Muy bien, Vicente, muy, muy bien. Estamos siempre en esa disyuntiva. Y Vicente, no es solo en las escuelas o la educación inicial o la enseñanza fundamental, en la universidad también nos pasan esas cosas, ¿sabes? Y en organizaciones culturales, cuando uno participa de ONG, en centros de atendimiento de jóvenes y adolescentes, siempre tenemos ese problema de cómo es posible juntar y reunir todas esas ideas y desarrollar una perspectiva, una inmersión que sea de acuerdo a lo que creemos que el estudiante o la persona que participa debe conocer, sin que eso se torne violento, pero también incluyendo su propia realidad. Mira, te explico, había una profesora acá de portugués, me decía, Miguel, que el gobierno me está obligando a trabajar esto, el contenido de lírica, con estos poemas, con estas cuestiones, trabajar la métrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ¿en qué escuela trabajas tú? Y me dijo, trabajo en la escuela Pedro I. Y dije, conozco la escuela Pedro I, yo estuve allá en un proyecto. Le dije, bueno, fíjate bien qué estudiantes tienes, pon atención ahí si hay indígenas, hay personas negras pardas, bueno, y puso atención a todo eso, me dijo, sí, mira, la mayoría de mis estudiantes son negros o pardos. Bueno, entonces, enséñales poesía negra, que trabajen en el slam, el hip hop, que son cosas que ellos escuchan, ¿sabes? El funk, que son cosas que ellos escuchan. Entonces, no solamente están teniendo que leer poesía clásica o autores clásicos, sino que ellos también entienden que existe otro tipo de manifestación histórico-cultural, como el slam, como el hip hop, que surge
de las periferias negras de los Estados Unidos, y tal vez ellos se ven más identificados. ¿Cuándo el Slam se trajo para Brasil? ¿Sí? ¿Por qué tenemos hoy competencias de Slam? Podemos crear Slam. Y ahí no solamente están viendo lo que el ministerio nos dice tienes que enseñar, sino que también podemos colocar la experiencia de vida de ellos dentro de ese contenido. Entonces, Vicente, yo sé que es complicado porque da más trabajo, ¿verdad? Requiere un poco más de esfuerzo y a veces es difícil solicitar a un profesor que trabaja durante 40 horas a la semana en una escuela, 36 está dentro de clase, tiene 4 para preparar las clases y tiene que corregir pruebas, tiene que hacer un montón. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero sabes que cuando lo haces una vez, la primera vez cuesta un poco. Cuando lo haces la segunda cuesta menos. Cuando lo haces la tercera, la cuarta, ya eres experto en el método de Paulo Freire y vamos ahí, ¿sabes? Y sabes cómo hacer esto, aquí y acá. Inclusive cuando uno va al trabajo y ve cosas y dice, uy, esto no se me ocurrió antes, lo voy a intentar encajar ahí, yo ando con una libretita, ¿sabes? Entonces te entiendo perfectamente, Vicente, pero créeme cuando te digo que mientras más lo vas aplicando, mientras más te apropias, más fácil se te va a dar y vas a disfrutar más todavía, ¿no? Pienso yo, por lo que he visto. Tal vez estoy equivocado también. Gracias, gracias. Sí. ¿Es eso entonces, Genaro? Estamos perfecto, Miguel. Muchas gracias. Creo que ha sido muy significativo para todos los colegas, para mí también la clase. Todas estas miradas y estos aportes que vos traes que profundizan un poco, ¿no? En cuestiones nuevas, ¿no? Esto de que todo el tiempo uno está aprendiendo y está trabajando y bueno, que sin duda es muy difícil, como decía Vicente, a veces llevar a la práctica, digamos, estas propuestas, porque a veces las coyunturas, digamos, y las realidades son muy diversas y no se prestan a determinadas situaciones, pero bueno, tampoco es que hay que seguir el método estructuralmente, sino que el mismo Freire lo decía, ¿no? Hay que pensar en el contexto, en la realidad, y siguiendo esa lógica, ver la manera de, como en términos futboleros, ¿no? Gambetear esa coyuntura y poder, creo yo, ofrecer y trabajar desde otra mirada, ¿no? Pero me pareció la verdad muy, muy significativa, creo que a los colegas y a los compañeros y compañeras también, agradecido. Ha sido para nosotros muy, muy bueno, muy importante, muy grato poder escucharte, ¿no? Que nos traigas estos aportes y será también muy grato poder seguir trabajando con vos. Así que bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna duda que quiera manifestar con Miguel, lo puede hacer ahora. Si quieren, lo puede escribir en el chat, o si no, ya habrá también tiempo para poder reunir y seguir conversando y profundizar. Sí, yo les dejo mi WhatsApp aquí, ¿les parece? Aquí en más 55 45 99 105 20 13. Si no les funciona, hay que sacar un 9. A veces me demora un poquito en responder, puedo responder por audio. Y vamos comunicándonos. ¿Les parece? Ahí hay un comentario. Espectacular, espectacular la clase. Ah, muchas gracias, espectacular son ustedes que están aquí intentando. Y ese es mi correo. Ah, les voy a dar mi correo personal también. Perfecto. ¿Sí? Ahí una profe puso un comentario en el chat. Dice Silvia, lo leo para que lo escuchemos todo ahí, también te lo leo, Miguel. Dice, sobre los silenciados en mis clases de secundaria, hemos acordado en el salón que se puede tomar un tiempo para pensar sobre las preguntas antes de responderlas. E incluso se puede usar la estrategia de contárselo a un compañero y este lo dirá en el grupo del aula. Fulano dice que. Qué estrategia buena, ¿eh? Hay personas que son más silenciosas, ¿verdad? Más tímidas. Ujú. Pero está muy bien, hemos acordado en el salón que puede tomar tiempo. Sí, y a veces respondemos rápido y no pensamos muy bien la pregunta, ¿verdad? O a veces ni siquiera entendemos la pregunta y respondemos. Entonces, bien, muy bien, profesora Silvia. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos, a todas Nada, por participar. Ahora subiré algunos materiales más para seguir trabajando y leyendo en el aula, algún foro también de intercambios para ir conversando allí. Y nuestra próxima clase virtual será el día 22, ¿sí? Virtual sincrónica, digamos, ¿no? Y después nos encontraremos en la presencialidad el día 29 de junio, ¿sí? Que estamos haciendo fuerza para traerlo a Miguel desde allá, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, a todas por ya. participar. Gracias, Miguel, de nuevo. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Buenas Chao, noches. que Esperamos estén que muy vayan a bien. descansar, a preparar sus clases para mañana. Gracias. Chao. Chao, Miguel, gracias. Seguimos en Chao, contacto. chao, chao a todos y todas.